Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Esta tarde he hecho el ejercicio, no diré que grato, de leerme los 33 folios de la exposición razonada con la que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le pide al Tribunal Supremo la imputación de José Luis Ábalos. 33 folios, por cierto, bastante bien escritos en general, y esto hay que subrayarlo, porque no siempre la literatura judicial es respetable, ¿verdad? Esta sí lo es, donde es desolador, porque lo que queda claro es la existencia de una trama de cohecho y tráfico de influencias, que son los cargos por los que pide procesar a Ábalos, ¿verdad?, en el seno del gobierno. La historia, básicamente, hoy lo contaremos, en fin, coincide con todo lo que algunos periódicos han venido publicando en estos meses. Así que de fango nada, el fango estaba dentro. Efectivamente, hubo una red de influencias y de intereses para tratar de forrar a fortunas privadas. Primero con el asunto de las mascarillas, después con el rescate de Air Europa, o simultáneamente, ¿verdad?, uno de cuyos beneficiarios materiales habría sido el ministro Ábalos. Directamente no lo sabemos, pero por persona femenina interpuesta con toda seguridad. Bueno, en las conversaciones, el juez también lo cuenta, hay reiteradas referencias al uno. Del contexto de las referencias se deduce sin ningún género de duda que ese uno es efectivamente Pedro Sánchez. Me imagino que el siguiente paso, a medida que se vayan desclasificando cosas, ¿verdad?, será pedir la imputación de Sánchez, porque parece que es a donde conduce todo esto. En cuanto al rescate de Air Europa, el problema no es que haya sido rescatada, el problema es cómo, con las comisiones de Aldama y con la connivencia, por lo menos, del presidente del gobierno. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez ha dicho, bueno, fue todo el gobierno el que lo decidió. Es siempre tan gallardo y valiente, sí señor. Bueno, mire, siento repetir el tópico, pero hay que decirlo porque es verdad. En cualquier otro país de Europa esto habría supuesto la dimisión inmediata del presidente del gobierno, como en cualquier otro país de Europa y aún de África. El hecho de que aparezca el director general de la Guardia Civil, exdirector en este caso, ¿verdad?, como chivato, que le va contando a los rinconetes de la trama lo que va pasando, sería para que el ministro del Interior que le nombró, hombre, yo no diré que dimita, porque a lo mejor a Marlaska se le cae un brazo si dimite, ¿verdad?, pero que dé una explicación. Lo que está pasando es terrorífico. Estamos gobernados por una cuadrilla, cuando menos de cómplices, y ya veremos si no de delincuentes. En fin, esto es lo que se deduce sin ningún género de duda, insisto, de esos 33 folios del juez, que no son una colección de suposiciones, sino que son una colección de hechos probados a partir de la investigación de la Guardia Civil. La verdad es que, a pesar de todo, después de leer esto, lo único que se le pasa a uno por la cabeza es decir aquello de menos mal que nos queda la Guardia Civil. 21:48, 20:48 en Canarias. Hoy ha habido mucha actualidad, necesariamente toda ella pasa por el foco de corrupción del gobierno, pero alguna otra cosa más que también queremos contar. Titulares. Por supuesto, la imputación de Ábalos, claro. Bueno, es evidente, es un mazazo. No es un mazazo solo para Ábalos, es un mazazo para todo el sistema de poder del Partido Socialista vigente, eso que se ha llamado como sanchismo. Lo es porque es que salpica a todo el mundo, a varios ministerios, sin ningún género de duda. Cualquiera que haya sido, por ejemplo, llamado caniño por Koldo, evidentemente queda tocado con la sombra de la sospecha. Ellos van a tratar, por supuesto, de poner a Ábalos como cortafuegos. O sea, el Ábalos expiatorio. Vale, tendrá que dejarse. Que sepa usted, lo puedo contar aquí, que hemos solicitado formalmente ya una entrevista con el señor Ábalos. Que venga al Gato y lo cuente. Usted que sepa que se lo hemos pedido. Porque sería una entrevista maravillosa. Y aún no nos ha contestado. Ahora se lo pensó,
La vergüenza del día que es para ir a la agencia tributaria y llenarla de pintadas por lo menos, es lo de la señora Montero, que completamente fuera de sí ha amenazado con filtrar información confidencial de carácter fiscal sobre Ayuso y el novio de Ayuso. Pero con todo el papo. Pero ¿cómo es posible que la ministra de Hacienda, la misma ministra de Hacienda que ha protegido a las cosas del hermano de Sánchez, la misma, amenace con sacar información confidencial que ya conoce por razón de su cargo, que por cierto no debería ni conocer? Bueno, esto es una vergüenza asombrosa. Como aquí no queremos dejar los temas así abiertos, vamos a ver cómo va el asunto de ese descabellado aeropuerto para almacenar inmigrantes ilegales que quieren montar en Ciudad Real. El aeropuerto ya está montado, también tiene la cosa descabellada, en fin, pero lo que quieren montar es el almacén. Bueno, sabe usted que aquí se sale un tema, escandaliza más o menos, hay polémica, luego se duerme porque viene otra cosa, ya no se habla más. Vamos a ver cómo está el asunto, porque el PP ya ha entrado por el aro, ¿eh? El PP ya ha entrado por el aro. Nos lo contará luego Ricardo Chamorro. Hablando del PP, que hoy, por cierto, esta tarde ha salido Feijóo pidiendo la dimisión de Sánchez y lo ha hecho muy bien, una cosa no quita la otra, ¿verdad? ¿De qué habla exactamente cuando dice institucionalidad? Es decir, si dice Ayuso que no va a ver a Sánchez porque la insulta, llegan las Guardiolas, los Bonillas, y en nombre de la institucionalidad tienen que ir al ritual que ha marcado Sánchez, no es institucional, de que le reciba el señor que ha dinamitado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. O sea, ¿qué es exactamente? ¿Se están refiriendo a la herencia del sistema? Porque si es eso, me parece que les va a quedar bastante poca cosa. Y luego hablaremos del estado de la cultura española. Mire usted por donde el otro día recogía el Premio Nacional de Música, un barítono bien aclamado, y lo que hizo fue renunciar al premio y soltar una filípica descomunal porque el gobierno español no se está gastando un duro en promoción de la música clásica de los intérpretes españoles. Hombre, que este país paseó en su día por el mundo a Plácido Domingo, a Montserrat Caballé, a Victoria de los Ángeles, a Josep Carreras, ¿verdad?, a Aragall, en fin, Alfredo Kraus. ¿Por qué habla de Alfredo Kraus? En fin, gracias Alejo. Parece sido blasfemo no acordarse de Alfredo Kraus. Es el mismo país y es que no da ni un duro. Y la Biblioteca Nacional inundada. Y el director de la Biblioteca Nacional diciendo que, bueno, que el agua no siempre es mala para los libros porque tiende a actuar cocinando las fibras. Pero esto qué disparate es. ¿Todo el dinero se va en subvenciones al cine o qué? Mira, un país incluso capitidisminuido, Francia, por ejemplo, sigue paseando por el mundo su cultura como su gran cosa, ¿no? Es verdad que tenemos poco más. ¿Aquí qué pasa? ¿Que todo es Real Madrid y Almodóvar o qué? En fin, lo veremos. Real Madrid y Almodóvar, perdón por que nadie se moleste por la comparación, pero bueno, ya sabe usted lo que quiero decir. Todo eso lo vamos a ver en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues contento y celebrando la liberación de José Lomas, que es un oprobio para los fiscales, efectivamente. Exacto, que defendió el fiscal y los tribunales y el jurado popular, es decir, acosando a un hombre cuyo delito es haberse defendido él, haber defendido a su mujer y haber defendido su propiedad, es decir, con lo cual es un motivo para alegrarse el que les haya metido un rapapolvos el Tribunal Superior a todos ellos, especialmente al fiscal que intentó, yo creo, presionar hasta la saciedad para que este hombre fuese condenado. Fue condenado en primera instancia, pero no va a ingresar en la cárcel. Y aún así sigue teniendo España un déficit clarísimo en su justicia cuando a este señor le obligan a pagar una indemnización a la familia del atacante, del asaltante, lo cual es una auténtica vergüenza. Fue una vergüenza el juicio y es una vergüenza que todavía tenga este hombre que arrastrar 52.000 euros para pagar a la familia del criminal. Así es. En fin, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas, José Javier. Qué pena, ¿no? O sea, tener que pagar 50.000 euros por haber sobrevivido, ¿no? A esa que te entren en tu casa y te intenten... Bueno, ya más era la segunda vez que creo que le pasó, ¿no? Pero esta es la situación de nuestro país y también me parece... Bueno, vengo hoy a contaros una sorpresa, ¿no? que he visto en los medios de comunicación, y es como por primera vez los medios señalan el origen, o de las primeras veces que señalan el origen de un delincuente. Es decir, pues siempre hablan de los jóvenes o un hombre, pero jamás dicen pues un marroquí, un magrebí, cuando
en realidad en el día a día de las noticias pues lo vemos, ¿no? Y vengo a hablar del caso de en el día de ayer un conductor drogado y bebido que... ¿En Murcia? En Murcia, efectivamente. Sí, señor. Que empieza a conducir por la vía contraria, ¿no? Y resulta que se choca con un diputado de la Asamblea de Murcia, del Partido Socialista, Miguel Ortega, creo recordar que se llamaba así, y que lo tuvieron que operar y todo. Pero claro, me ha sorprendido ver en los medios que normalmente siempre hablan de joven, de hombre y de tal, pero jamás te dicen, y aquí te indican que se llama Mohamed, que tiene 23 años, y aquí incluso han ido los periodistas, incluso hablando con él y diciéndole que cómo ha hecho eso, que si quiere pedir perdón y demás. O sea, una actitud muy activa, que es lo que debería de ser, ¿no? Como cualquier acto delictivo, pero que ha tenido que pasar cuando le pasa algo a alguien de izquierdas. Quiero decir que si luego nos encontramos que han violado a una menor de edad en no sé dónde, por parte de 3 jóvenes, pues ahí silencio mediático absoluto, si por un lado, y si es por otro lado y lo cuentan, pues lo cuentan con esos eufemismos, ¿no? Para no revelar de ninguna forma el origen, que es una causa, a mi modo de ver, por las diferencias culturales, que tiene que ver con el delito y por eso tiene lugar, ¿no? Porque no es casualidad que el 27,7% de los delitos en general pues lo cometa el 13,5% de la población, y habrá que ver las causas reales de por qué pasan estas cosas y no simplemente la ideología, ¿no? Y es que por eso se hacen las bromas estas de no, es que es de Jovenlandia, porque claro, los medios de comunicación tienen mucha culpa en esto. Cuando he visto la noticia, de hecho he dudado que fuera marroquí realmente. Porque cuando es marroquí nunca lo dicen. Sí. Pues si dicen que es marroquí, igual es que era de Sumar o algo, no sé. Ahí hay algo tiene oscuro, que haber, hay ¿no? algo oscuro ahí. Hay algo oscuro. Miguel, buenas noches, bienvenido. Doña Marcela Regia, ¿cómo estás? Buenas noches, José Javier, muy bien. Te voy a robar un minuto para hacer una mención que tengo que hacer necesariamente, que es a Cuba y a la situación que está pasando. Ah, sí. Mi editorial de ayer iba sobre ese asunto precisamente. Lo he visto. Es terrorífico. La isla en la actualidad, porque o sea, donde la miseria y la escasez gobiernan desde 1959, pero no lo recuerdo por mi lucha incansable contra el comunismo, que también, sino lo recuerdo porque en relación a la situación actual de Española, los cubanos recordaron a Venezuela ya en la época de Chávez que se podía convertir Venezuela en Cuba, y todos los venezolanos decían, no, esto no es Cuba, esto no es Cuba. Los venezolanos nos llevan advirtiendo años de que España podía ser Venezuela, y todos decíamos, no, esto no es Venezuela, esto no es Venezuela. Y la realidad es que estamos donde estamos en una injerencia total del Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial. Aquí solo manda el Ejecutivo. Hoy en el BOE se ha publicado que el ministro de Interior, Marlaska, va a cambiar la selección de los policías que investiguen casos como de corrupción. Ya no va a ser por mérito, sino va a ser a dedito. Y todo esto son pequeñas cosas que van corrompiendo una democracia y nos acerca más a una dictadura. Entonces, yo veo necesario mandar todo el ánimo a la isla y a los pobres cubanos que están reprimidos por el régimen castrista, pero además recordar que cada vez estamos más cerca de esas dictaduras. Hay una cosa que me resultó terrorífica del asunto cubano, es que los rusos hace 4 años les dieron un montón de dinero ingente para hacer una central térmica, se lo han pulido todo, no han hecho la central térmica y están sin luz. Algunos forrados, evidentemente. Sí, algunos forrados no le van a devolver el dinero jamás a Rusia. Bueno, por supuesto que no. Y entonces, bueno, pues lo de los dictadores comunistas. Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver sobre la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid a entrevistarse con Sánchez. Se está haciendo mucho ruido sobre un enfrentamiento personal, que si se han insultado mutuamente. No, pero lo importante es lo otro. Claro. A ver, aquí lo nuclear es que Isabel Díaz Ayuso, a mi juicio con buen sentido político, se ha negado a participar en una comedia que ha montado Sánchez para tapar la financiación singular de Cataluña. Es decir, la financiación, entre comillas, singular de Cataluña es un cupo a la vasca para Cataluña, ¿vale? O sea, la Generalitat separatista esta, porque aunque el presidente sea socialista es igual, o sea, sigue siendo separatista. Esta Generalitat separatista recauda todos los impuestos. ¿Qué quiere decir todos? Todos. O sea, no, el IVA, el IRPF, sociedades, o sea, todo.
la independencia coge fiscal. todo ese dinerito y entonces pacta con el Estado una cuota de solidaridad y una cuota de aportación a los servicios comunes. Pero cuidado, estas cuotas no las determina un comité neutral de expertos, no, las determinan ellos. O sea, es una cosa que cuando la lees dices, no sé, debo estar en otro planeta, ¿no? O sea, ellos dicen, no, hemos estimado que le vamos a dar, yo qué sé, 2.315 millones. Porque sí, yo... Entonces, eso que es un escándalo, cuidado, y es inconstitucional, ¿eh? Es inconstitucional. Porque una comunidad de régimen común no puede tener una financiación como la vasca y la navarra, no, o sea, no entra en la Constitución. Bueno, entonces Isabel Díaz Ayuso dice, no, usted nos llama uno a uno y cada uno le lleva el papelito como borreguitos y él coge el papelito, hace una bolita y lo tira a la papelera. Y entonces, de esta forma, parece como si lo de la financiación singular formase parte de que él es tan bueno que consulta a todos. Y entonces Isabel Díaz Ayuso, con buen criterio, ha dicho, mire, yo para este teatrillo conmigo no cuente. Entonces, claro, cuando viene alguno del PP y dice lo de la institucionalidad, es que no se ha enterado de la película. O sea, eso es un truco para engañar una vez más a los españoles. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, mire usted, conmigo para esta comedia no cuente. Y yo creo que ha hecho muy bien. Si será buena persona Alejo Vidal Quadras, que piensa que Moreno Bonilla o la señora Guardiola no son conscientes de esto. Bueno, cuidado. Si Moreno Bonilla o la Proens, o en fin, o la que sea, la Guardiola esta. Guardiola en catalán quiere decir hucha. O sea, la presidenta de Extremadura se llama hucha, que es Guardiola en catalán es hucha, es curioso. Bueno, vamos a ver, pues que vaya cuidado con la hucha de Extremadura, porque Sí, la financiación de Cataluña se la va a vaciar. Totalmente. Sí, no, vamos a ver. A ver, hay dos posibilidades. Que se enteren o que no se enteren. Si no se enteran, bueno, entonces ya yo creo que no emitimos un juicio por caridad cristiana, ¿no? Ahora, son conscientes de lo que pasa. Y van a hacer la comedia. Entonces son cómplices. Bueno, es que a mí no me cabe ninguna duda de que se enteran y de que... Evidentemente. La cosa empieza a ponerse difícil. Alejo, se enteran porque son lo mismo, son lo mismo y van al unísono con el Partido Socialista. Vamos a ver la Solo hay una discola que es Ayuso y la dejan hablar cuando la dejan hablar. Escucha. Este célebre binomio de bipartidista, yo estoy de acuerdo que esto pues tiene un sentido, ¿no? Oye, nos repartimos el pastel tú y yo, ¿no? Ahora gobiernas tú, después gobierno yo. O sea, lo de la restauración, ¿no? Un poco el turnismo, tal. Pero cuidado con este Partido Socialista. Con este Partido Socialista. Pero si se acaban de repartir los jueces, se reparte la mesa del Congreso, se reparte... Esto lo puedes hacer con un PSOE socialdemócrata, pero con este nido de alacranes, hacer eso... No me adelantéis el tema del debate, que ese asunto, si da tiempo, que yo creo que sí quedará, lo veremos después, porque es extremadamente importante. Es el ejemplo más gráfico de lo que hemos venido aquí contando desde hace muchos meses, de un PP que sigue pensando, en buena medida, que el sistema bipartidista aún existe, ¿verdad? Y un gobierno que evidentemente no tiene ningún interés en que haya un sistema bipartidista, porque ya manda él y quiere seguir mandando. En fin, lo veremos. Alejo, bienvenido, buenas noches. Antes de irnos a la publi, nos vamos ¿a dónde? A Boadilla del Monte, a Prado Chico, que no es porque se llama Chico, porque aquello es enorme, con la promoción del grupo Index. Teresa Serrano, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Javier. Pues la verdad es que lo que quería es insistir en un concepto que yo creo que está muy manido y es la personalización en las viviendas. Sí. Porque cuando escuchamos una casa personalizada pensamos que es pues cambiar el color del suelo o de los
los muebles de la cocina, ¿no? Elegir un color o elegir un acabado. Sin embargo, en Grupo Index llevamos muchos años siendo expertos en personalización y tiene una dimensión completamente distinta. Quiero decir, una casa personalizada con Grupo Index es desde la distribución, la estructura y hasta el más mínimo detalle y acabado. Eso quiere decir que cada familia, cada propietario puede escoger estancia a estancia todas las necesidades y todos sus gustos, desde, como decimos, desde organizar la distribución en función de sus necesidades, diseñar cada estancia y luego además con un sistema de compensaciones que no existe, es único en el mercado inmobiliario y es muy sencillo, es compensar. Entonces, si por ejemplo queremos una planta baja diáfana, donde no hay tabiques, no hay puertas, vale, pues esas puertas las podemos aprovechar y hacer más armarios en la primera planta, sí, compensando, porque todos conoceremos ejemplos de personas que han adquirido una casa que yo siempre digo que parecen todas clonadas y quiero una bañera o quiero un plato de ducha, no, lentejas. Estos son lentejas, no puedes intercambiarlo, no puedes, y es una obra nueva, parece bastante poco lógico, ¿no? Un poco antinatura que en un folio en blanco, que es una casa de obra nueva, no se pueda poner una bañera o un plato de ducha en función de las necesidades de esa familia. Ahí es donde va nuestro sistema de compensaciones de Grupo Index. ¿Quieres una bañera? Pues te descontamos lo que llevabas incluido, ese plato de ducha, y ponemos tu bañera, sin esa situación tan surrealista de tener que el día de la entrega de llaves llamar a hacer una reforma y tener que convivir con una nueva obra cuando entras a casa, ¿no? Y tener que romper la bañera que te acaban de poner para poner un plato de ducha. Como parece ilógico, pues nosotros desde el principio lo diseñamos en función de, pues eso, de los sueños y de las necesidades de cada familia. Eso sí creo que es una casa personalizada. Y en Prado Chico, en Boadilla, ahora mismo tenemos casas disponibles, completamente personalizadas, y ahora mismo de las que quedan disponibles, el rango de precios es entre 760.000 y hasta 950.000 euros. ¿Estamos hablando de superficies? 350 metros cuadrados construidos y parcelas independientes. Los precios de la zona está bien. ¿Es un palacio eso? 350 metros. Para los precios de la ¿Y zona todavía queda alguna? ¿Todavía queda alguna? Bueno, pues que espabilen los amigos de Intereconomía. Digo, perdón, del gato. Los de Intereconomía también. Todos, que espabile todo el mundo. 655 338 982. Teresa Serrano, gracias mil. Un placer. Nos vamos a la publi y enseguida después viene Juan Carlos Corbera. Resulta que hay un congreso de familias y docentes católicos, no eclesiásticos, que episcopales, católicos, la gente normal y corriente que es católica, es que la hay todavía en España, mucha, y algunos que lo dicen y que además lo enseñan. Es precisamente lo que va a haber en este congreso este fin de semana. Juan Carlos Corbera dentro de un instante aquí con nosotros para contarnoslo. 22:13, 21:13 en Canarias, y ahora mismo en la mesa todo el mundo preguntándose por qué a Miguel Gutiérrez le ponen más vino que a nadie dentro de lo que ha servido aquí, de Tejoneras. Privilegios. De verdad es una cosa, claro, con el informe Gutiérrez, vamos. Esa debe ser tu reputación. Sí. Me están dejando a los pies de los caballos. Por fortuna para la salud de Miguel, eso que le han puesto que es Tejoneras, además del último, del máximo 750 máximo décimo, que ha sido el último gran Bacchus de oro que ha ganado Tejoneras. Ya son 107 premios internacionales, que se dice pronto, el vino de referencia de esta casa, que nace, como usted sabe, en las estribaciones oeste. Ya empieza a ser ya Sierra de Gredos. En Madrid, ahí, en la finca Tejoneras, un suelo de granito y de pizarra maravilloso. Desde mediados del 19 lleva manando vino a esa tierra, con uvas, garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo, todo combinado de una forma artesanal. Y esto ya no es amor de madre, es que estaba allí viéndolo. Es pura artesanía cómo se hace ese vino, es una cosa maravillosa. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos la oferta Tejoneras nueva, el nuevo pack, de verdad que consta de, atención, lo siguiente: 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de vino
La Graz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas tejoneras, todo por 99 euros. Es decir, que compra usted con un 30% de descuento respecto a lo que sería el precio en el mercado. Además, durante estos últimos años, Tejoneras está destinando de esos 99 euros, 5 a ayudar a la Fundación Madrina, que tiene un programa muy interesante de ayuda a refugiados de guerra, pero refugiados de guerra de verdad, de los de toda la vida, en este caso concreto, madres gestantes y niños de la guerra de Ucrania que vienen para aquí y necesitan ropa, material escolar, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues de esos 99 euros, 5 van para esta labor. Ya sabe usted que pueden encontrar los vinos Tejoneras en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordone, que está en la calle Azcona, número 13 de Madrid. Hala, dale, Miguel, venga. Sí, está todo el mundo mirándote en este momento, mirando tu copa. Tengo tarea. Tejonera, mucho gusto. Le estaba yo contando que íbamos a empezar hoy el programa contando un acontecimiento que hay este fin de semana, que es un congreso de familias y docentes católicos. No es una iniciativa episcopal. Es decir, estamos hablando de católicos, porque en España hay católicos, muchos. Algunos lo dicen y otros no. Otros lo dicen, y iba a decir lo dicen de boquilla, ya nadie lo dice de boquilla. Ahora mismo se ha convertido en una suerte de elemento de resistencia y de autorreconocimiento. Nosotros apostamos por esta forma de ver la vida porque pensamos que es la verdad. Bueno, y eso se lleva a las escuelas también. Y una vez que lo has llevado hay que saber defenderlo, claro, y transmitirlo. Y para eso precisamente la Fundación Educativa Servando organiza este congreso, Juan Carlos Corbera, que ya es, ¿cuántos ya van? Es el 13º. Está bien. Ya son unos cuantos, ya son van muchos. pasando los años, sí. Y bueno, se consolida como una referencia, ¿no?, en el panorama educativo en España. Y estamos realmente, bueno, pues muy contentos de poderlo ofrecer otra vez a todos los familias, gente que tenga hijos en educación o nietos, porque es un congreso que no es un congreso académico o para expertos en educación, es un congreso divulgativo que desde luego parte de una consistencia antropológica y necesaria para poder iluminar, pero no van a encontrar los que asistan un congreso difícil para entender o ponencias muy académicas que puedan poco, bueno, pues esto es una cosa para expertos y yo aquí no pinto nada. Es al revés, tenemos intención de llegar a todo el mundo y ofrecer lo que es la verdad de la antropología cristiana, es decir, ¿qué es el hombre? El título del congreso me parece extraordinario, ¿eh? Sí. Es para un ensayo. Y la imagen. De hecho, os lo voy a robar para algo. Y la imagen es muy... Sí, el borrado. Sí, la descomposición, ¿no? Dudamos entre deconstrucción, descomposición, abolición, porque, bueno, son adjetivos sinónimos, ¿no? Y lo que manifiesta esa imagen es precisamente la disolución del concepto de la antropología verdadera de la persona, ¿no? Que es un proceso de muchas décadas y que, bueno, en el que estamos ahora, pues un proceso final o... Bueno, al final pueden ser todavía 50 años. 50 años más, efectivamente. Pero es un camino, efectivamente, claro. sí. Vale, ¿y todo eso en la práctica se traduce en qué? O sea, ¿qué tipo de ponencias? ¿Quién habla? ¿Qué os...? Bueno, pues el congreso empieza a las 10 de la mañana. Es el sábado. Se celebrará en el aula... sábado ya? Este sábado, sí. En el aula magna de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, en la calle Julián Romea. Empieza el congreso a las 10 de la mañana, pero tenemos antes a las 9 una misa para la gente que quiera participar. La preside el nuncio apostólico de la Santa Sede en España. Y a las 10 empieza el congreso, que tiene una estructura bastante lógica. En primer lugar, hay una ponencia, que es la ponencia de cabecera, donde demostramos a través de la antropología cuál es la verdad sobre el hombre. El hombre es una criatura creada por Dios, por amor, para amar, libre, es decir, las generales de la ley de lo que es la verdad, de lo que es la persona. Y después, cómo esta verdad antropológica está siendo paulatinamente abolida a través de 4 tentáculos principales. Y cada uno de esos 4 tiene una ponencia de ponentes de prestigio. En primer lugar, cómo la cultura y la legislación va coadyuvando en esta destrucción. La dará don Alfredo Dagnino Guerra. En segundo lugar, y por ser un poco breve, ¿no?, en cada una de ellas, en segundo lugar, cómo también la globalización contribuye también a esta destrucción a través de la Agenda 2030 y muchas otras cosas.
y cómo también la enseñanza, es otra ponencia, en este caso es una mesa redonda, ha servido como caballo de batalla también, en el tercer tentáculo, como para la destrucción y la ideologización y meter todas estas ideas de deconstrucción de la persona a través de la enseñanza y en las aulas. Y después, una vez que se han puesto un poco sobre la mesa los riesgos, habrá también una ponencia sobre inteligencia artificial, que es un reto al que nos enfrentamos y que podría también contribuir si no nos descuidamos en este proceso. Y después las últimas ponencias son las de la esperanza, es decir, este proceso evidentemente se puede cambiar. ¿Cómo se cambia este proceso? La ponencia de Fabrice Habjat, que es un escritor, filósofo... Habjat sí, así, ¿eh? Sí. Qué bueno. Él desde la fe, ¿no? Cómo la fe da la esperanza para que este proceso, digamos, no concluya. Y por último también la visión de la Iglesia, que ha sido siempre un faro de un puerto seguro para el hombre sobre esta verdad antropológica, con su doctrina y con su rico magisterio, ¿no? Esto es un poco el ¿Y es un día solo, entonces? Es un día solo. Solo sábado. Sí, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La mesa de clausura es a las 7 de la tarde. ¿Cómo se apunta uno ahí? No sé. Bueno, pues en la página web del propio Congreso, lo pueden encontrar a través de la página web de la Fundación, educatioservanda.org. Ahí tienen un enlace directo a la web del Congreso o ir directamente al Congreso, la que más rabia de el Congreso, la web la página se llama educadorescatólicos.org. Y luego lo veremos, imagino, cuando repitamos el... Qué interesante lo de la inteligencia artificial. Mira, el otro día, volviendo del Premio Ciudad de Badajoz, por cierto, saludos cordialísimos a todos los amigos de Badajoz, volvía en el coche con una poeta que se llama Raquel Lanceros, a la que también saludamos desde aquí, y me decía que anda metida en un proyecto universitario para tratar de combinar las ciencias instrumentales, con ciencias humanas, filosofía, etcétera, porque, decía uno de los científicos, al final esa dimensión, que en este caso tiene mucho que ver con el subrayar el concepto antropológico, tal, sí, es lo único que la inteligencia artificial no va a poder hacer. Claro. Y está francamente bien. Todo lo que son destrezas técnicas, pura razón instrumental, etcétera, seguramente sí, pero el sentido de la vida, que al final es eso, claro, eso claro. no. Eso, la ponencia sobre la inteligencia artificial, que la da una catedrática de bioética, es inteligencia, entre interrogación, inteligencia artificial, conciencia artificial. Es decir, claro. ¿Dónde está la cuestión? ¿No? Sí. Tengo una pregunta, Juan Carlos, vamos a ver. La legislación de la izquierda para la educación que hemos sufrido durante todos estos años, ¿no?, con sucesivas leyes, a cual peor, tiene como objetivo el terminar con aquello que hace la educación eficaz, ¿no? Es decir, con el esfuerzo, el estudio, el mérito, ¿no? Es decir, y construir pues generaciones de jóvenes adocenados, sin criterios, sin conocimientos, que son fácilmente manipulables, ¿no? Esta legislación obliga a todos, ¿no? O sea, tanto a la pública como ¿cómo hacéis para combatir los efectos deletéreos de esa educación? Es decir, ¿cómo conserváis los principios que han de regir a una educación de calidad frente a este horror? ¿Cómo os las apañáis? Bueno, lo primero, no asumiéndolas acríticamente, es decir, no decir, bueno, como esto es una legislación que viene de Europa, de no sé dónde, pues bueno, no hay más que asumirla. Evidentemente las leyes hay que cumplirlas, pero también es verdad que hay que proteger derechos fundamentales que tienen las personas y tienen las instituciones, y concretamente las instituciones de Ideario Católico, hablando de la enseñanza, tienen también unos derechos. Y si hay un derecho y un ideario y un carácter propio del centro, porque son centros privados, aunque estén sostenidos con fondos públicos, cuyo ideario colisiona abiertamente con alguna ideología o con alguna legislación que imbuye a través de esta legislación una ideología concreta, un modelo antropológico completamente distinto, el colegio, la institución educativa, tiene la necesaria obligación de defenderse. Y hace ya unos cuantos años pues tuvimos que hacerlo así también nosotros, incluso si hace falta pues acudir a los tribunales y que determinen quién es el que lleva razón, porque se colisionan derechos fundamentales. Claro, eso por supuesto, el modelo, como dices tú, antropológico. Pero yo me refiero ya a que sepan hacer la ecuación del segundo grado, bueno, eso... y que sepan que
no sé, que los reyes católicos se llamaban Fernando e Isabel, ¿no? O sea, cosa que no saben ahora, o sea, ¿eso cómo se apañan? Bueno, eso es más sencillo, Alejo, porque al final la escuela, yo lo he dicho muchas veces, su misión fundamental, hablando de la enseñanza, es la transmisión de conocimientos. Entonces, si la escuela renuncia a transmitir conocimientos, está renunciando a su función principal, porque desde luego la escuela también educa, pero principalmente la escuela tiene que enseñar, tiene que transmitir conocimientos. Y se explica muy bien de una manera un poco matemática, ¿no? Si tenemos una función, si la escuela la definimos como una función matemática, la deberíamos definir como una función exponencial. A más años en la escuela, más conocimientos debo adquirir. El problema es que en muchas escuelas la función es lineal. Siguen pasando los años y mi nivel de conocimiento es el mismo. Y esto tiene, a mi juicio, el origen del cáncer de la enseñanza, no solamente en España, sino en Europa, del igualitarismo. De haber confundido la igualdad de oportunidades para el acceso a la enseñanza a la necesaria igualdad a la hora de salir. Porque claro, esto lo que produce es un sistema donde el esfuerzo no vale para nada, porque al final todos vamos a probar. Si me quedan 2 asignaturas me van a pasar igualmente, porque si no repetimos mucho, si esto queda muy mal en PISA. Entonces al final lo que generamos es un sistema que, lejos de la emulación del alumno menos brillante con el más brillante, al final lo que hace es que, oye, pues si al fin vamos a probar todos, pues yo no estudio. Y luego es el país donde los trenes no funcionan y las bibliotecas se inundan. Es que todo tiene que ver con todo. Muy rápidamente, por favor, Carlos, muy rápidamente, Miguel, muy rápidamente, Juan Carlos. Muy rápidamente, las leyes injustas no se incumplen, se tienen que incumplir necesariamente. Pero aparte de eso, me parece que hay una pelea clara por la verdad y la ciencia, porque yo creo que eso es lo que está en cuestión ahora mismo con todo este proceso de liquidación de la enseñanza. ¿Y cómo se enfrentan ustedes a una contradicción, desde mi punto de vista, muy difícil de resolver, como católicos, frente a una iglesia que ha asumido una parte muy importante de esa Agenda 2030, de destrucción de los individuos, de la familia, de la patria, incluso del conocimiento y del propio conocimiento del propio ser humano, ¿no? Bueno, yo creo que con la Agenda 2030 hay una ponencia específica que la va a dar, por cierto, el filósofo, para mí, un filósofo preclaro, que es Higinio Marín, que es el rector de la Universidad CEU San Pablo en Valencia. Una persona muy didáctica y que hace un planteamiento que es con el que nosotros compartimos y el que yo he oído compartir a la Iglesia a través precisamente del nuncio y de otras personas, que es la Agenda 2030 tiene unos objetivos que son todos, los firmamos todos, el problema es el desarrollo después, ¿no? El desarrollo después, cuando uno va aterrizando en las cuestiones más prácticas, en desarrollos sostenibles, en los objetivos concretos, entonces se da uno cuenta de que no puede asumirse la Agenda 2030 de manera crítica, porque hay aspectos precisamente antropológicos que van completamente en contra de la antropología cristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 hay que decir, vamos a ver, es una utopía, todos firmamos que se acabe la paz, la guerra, perdón, el hambre en el mundo, que haya... Pero bueno, eso cuando se va concretando, aterrizas en aspectos concretos que son los que llegan al final y no se pueden asumir de esa manera, ¿no? Es lo que hicimos aquí en el programa, que fue utilizarlo como un calendario de Adviento y vas botando las tapitas de cada uno de los objetivos y cuando veías lo que había dentro, bueno. Miguel, muy brevemente también. Me ha leído la mente, Carlos, porque también quería llevar yo la pregunta por ahí, porque al final Jesús decía que era el camino, la verdad, la vida, ¿no? Y en el aspecto de la vida decía que iba a enfrentar, pues eso, a la madre contra la hija, la nuera contra la suegra y tal. Eso ya sale solo. Y claro, lo que me quiere sale solo, no hace falta. No hace falta que vea Jesucristo. Pero claro, entonces yo creo que para evitar esa abolición del hombre, ¿no?, que se está produciendo, pues que los que somos católicos o los que pensamos de otra forma somos los que tenemos que levantarnos y decir hasta aquí, porque la verdad es esta, ¿no? No estas cosas que nos queréis imponer. Es decir, que la Iglesia no puede de alguna forma fluir con el mundo, sino que tiene que ir aparte con esa verdad, con ese camino, ¿no?, con esa vida. Y justo un poco el tema de la Agenda 2030 que iba a decir, porque yo recuerdo hacer un reportaje hace 2 años de una charla que dieron de las religiones con la Agenda 2030, judaísmo, islam y religión católica. Y el representante allí que había de la Iglesia Católica pues decía que sí, que la Agenda 2030, que estaban de acuerdo con sus postulados y demás. Y claro, yo ya levanté la mano en un momento y dije, pero oye, el tema de la ideología de género y el tema del aborto, con todo eso, ¿qué pasa? Y claro, ya, no, bueno, tal. Entonces, no sé si a lo mejor nos haría falta una conferencia episcopal, una Iglesia Católica en general,
fuerte, digamos, anclada en unos principios, que no se dejara llevar por más que igual las medias tintas y demás. Todo esto les estoy dejando hablar porque todo se va a salir en el Congreso con toda seguridad. O sea, es que me estoy imaginando ya el turno de preguntas de la gente que... Es que es lo más... ¿Cómo se soluciona esto? Lo que tiene que hacer la Iglesia, claro. Eso es. Sí, bueno, este congreso es un congreso de católicos, organizado por católicos, como decías en entradilla, y desde luego daremos respuestas a todo esto. Yo creo que es una cosa que se ve fácilmente y muy resumidamente, porque tiene que ser así, pero se ve la evolución en tres autoproclamaciones de la persona, ¿no? Cuando vivíamos en un mundo en el que el hombre se creía básicamente creado por Dios y con un origen y un destino en él, decía yo, soy un hombre, una criatura creada por Dios. A partir de la Revolución Francesa, de la Ilustración, ese Dios judio-cristiano es destronado por otra diosa, la diosa Razón, y por lo tanto ya no soy un hijo de Dios creado a su imagen y semejanza, no, soy una persona fruto de la evolución biológica, cuya fuente de la verdad de lo que yo mismo soy es mi razón, la razón y las evidencias científicas. La diosa Razón, por lo tanto, destrona al Dios judío-cristiano. Pero es que estamos en un tercer estadio, porque ahora la fuente de la verdad antropológica ya ni siquiera es la razón ni la biología, es el deseo. El Dios deseo destrona la razón. Yo soy lo que siento que soy. Y esta es la verdad antropológica. Yo me siento mariposa o gato, como hay vídeos por ahí que son infames, y esa es mi realidad antropológica. Entonces, es tal la deconstrucción y tal ya la afrenta al sentido común que al final, como siempre, la verdad antropológica acabará resurgiendo nuevamente. Y para terminar ya, y no quitar más tiempo, en el Congreso no pretendemos, no somos tan pretenciosos de pretender que vamos a parar el diluvio universal que cae sobre el hombre. Esto no lo podemos hacer ni nosotros ni muchas instituciones en muchos años. Pero sí que podemos hacer una cosa. El arca. Exactamente. Claro, aquí es decir, de lo que se trata, efectivamente. Que cada familia, que cada profesor en su aula, que cada persona sea capaz de poner a salvo a los suyos de este diluvio universal que cae sobre el hombre, ponerles a salvo en sus arcas, hacer de su familia, de su aula, un arca para que, al menos a los nuestros, la lluvia ácida que cae sobre el hombre no nos destruya. Recordamos la cita este fin de semana, el Congreso de Familias y Docentes Católicos de Educatio Servanda, en el aula magna del CEU, en la calle Julián Romea, título La abolición del hombre, y puede usted apuntarse pues en la web de Educatio Servanda, con toda tranquilidad. Juan Carlos Muy bien. Corbera, muchísimas gracias, por esta primera sesión del Congreso que hemos tenido. Un avance. Una entradilla. Vámonos a la publicidad, que a la vuelta nos vamos a Ciudad Real, al aeropuerto. ¿Qué está pasando allí? ¿Se acuerda usted? Querían convertirlo en almacén para inmigrantes ilegales, sin hablar con nadie. Bueno, pues ya han pasado por el aro los que tenían que pasar. Si es que al final, la institucionalidad. Publi, lo vemos a la vuelta. 22:37, 21:37 en Canarias. Vamos a ir enseguida con el tema Ábalos, por supuesto, Ábalos, Begoña, Pedro, Aldama, Cariño, todo a la vez. Pero antes hay que pasar por Ciudad Real, que aquí queremos seguir un poco el hilo de estas cosas, cómo va. ¿Recuerda usted el pasmo generalizado de que el gobierno decidía, así por las buenas, convertir un aeropuerto en depósito, porque no tiene otro nombre, de inmigrantes ilegales? Gran escándalo, en los pueblos de alrededor ni le cuento, Paje diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? El PP local diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Vox diciendo, para mí que os la van a colar, y me parece que se la han colado efectivamente. Ricardo Chamorro, buenas noches, ¿cómo va la cosa? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí andamos, aquí en Ciudad Real. Después de haber venido del Congreso, que he estado esta mañana en el Congreso. Bueno, ¿cómo está? Minuto y resultado de la cuestión del aeropuerto de Ciudad Real. Ha estado difundiéndose esta mañana una serie de declaraciones de responsables provinciales, locales e incluso autonómicos, tanto del PSOE como del PP, y la impresión que da es que van a bajar la cabeza. Sí, sobre todo porque, bueno, Milagros Tolón ha dicho que se va a poner en contacto en el momento en que se tome una decisión. Perdón, ¿quién es Milagros Tolón? Con un apellido tan simpático. Es la delegada del gobierno de Pedro Sánchez aquí en Castilla-La Mancha. Vale. Fue alcaldesa de Toledo
Y bueno, le han sacado unas declaraciones en las que ha comentado que efectivamente se está barajando la posibilidad de hacer un macrocentro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real y que si se lleva adelante, evidentemente, pues hablarán con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el resto de las instituciones y administraciones. Por otra parte, sí ha llegado hoy Emiliano García Paje y ha dicho que le parecía mal que se utilizara esa infraestructura para hacer un negocio con la trata de los seres humanos. Fíjate, es decir... ¿Habéis fichado ya a García Paje en Vox entonces, veo? Sí, bueno, o está intentando, está llamando a la puerta. Desde luego está dando la razón, digamos, a muchas cuestiones que decimos en Vox en relación a que detrás de esa inmigración ilegal, de ese quebrantamiento de nuestras fronteras, hay unas mafias y hay unos explotadores y hay una serie de gente que se dedica a explotar y a hacer negocio con estas personas, ¿no? Con la trata de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso, ¿no? Luego, por otra parte, han salido también unas declaraciones de la propia empresa que es dueña de la infraestructura aeroportuaria diciendo que es verdad, que se han reunido con el gobierno, que lo están proponiendo y que además pues lo consideran pues algo humanitario para contribuir a las políticas que están consensuadas con el gobierno de Pedro Sánchez de traer inmigrantes de Canarias aquí al centro de la península. O sea, que eso quiere decir que les van a pagar, ¿no? Si la empresa ha salido con esto, que le van a pagar una buena cantidad. Claro, la empresa lo que quiere es sacar una buena cantidad porque yo creo que el aeropuerto es absolutamente deficitario. Pero bueno, al final también el argumento que ha llevado a cabo pues todo el mundo aquí en Ciudad Real, desde Emiliano García Paje a incluso el Partido Popular, en relación a un tema de derechos humanos, yo ya lo dije en su momento. Yo creo que lo que había que hacer es una enmienda a la totalidad de las políticas migratorias. Esto es consecuencia de esas políticas migratorias de Pedro Sánchez y el problema es que ahora, claro, dicen, bueno, pues vamos a meter financiación, vamos a hacer unas instalaciones adecuadas para los inmigrantes ilegales que traigamos de Canarias y ya está todo solucionado. Por lo tanto, al final te comes el macrocentro de inmigrantes con 4.000 inmigrantes aquí en el centro de la península y bueno, pues yo creo que al final es una cuestión de que intenten pactar. Desde luego, nosotros estamos en contra completamente. También la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dicho que no va a tirar para adelante, pero yo creo que al final el argumento cae por su propio peso, porque al final si en un momento dado el gobierno de España, que es el mismo que está gobernado por el Partido Socialista, que es el mismo de aquí de Castilla-La Mancha, pues en un momento dado les da financiación, que es lo que pedía Emiliano, como dijimos el otro día en el programa, en julio, pues lo que al final es dinero y tal, no hay una enmienda a estas políticas migratorias. Ricardo, además de hecho 4.000 personas en ese centro. ¿Los pueblos de alrededor qué población tienen, así de media? Son muy pequeñitos, muchos están prácticamente despoblados. Tienes Cañada de Calatrava, Corral de Calatrava, son pueblos muy pequeñitos, muy poco poblados, ballesteros, y casualmente además muchos de esos pueblos son gobernados por el Partido Socialista. Me imagino que estarán absolutamente todos horrorizados y esto es la consecuencia de aceptar estas políticas migratorias absolutamente suicidas que se llevan a cabo por el Partido Socialista y también por el Partido Popular, que como recordaréis pues rompió con los gobiernos de las regiones por aceptar estas políticas migratorias. Esta es la consecuencia. Si ahora te quieren hacer un macrocentro de acogida de inmigrantes para repartirlos por España, pues evidentemente por mucho argumento humanitario que ellos dijeron en un principio, que si esto iba a ser un Guantánamo en Ciudad Real, pues al final pues ya tienen ellos argumentos de decir, oye, no, vamos a hacer unas obras para que vivan en dignidad y tal, y que los repartamos por toda España. Ellos han aceptado esas políticas y claro, pues ahora el problema es que esos alcaldes que te digo del Partido Socialista y la gente del Partido Popular y del resto de los pueblos de la provincia están horrorizados. 4.000 inmigrantes que no se pueden retener, pues van a estar por todo el resto de la provincia y repartidos por toda España, y es el desastre de esas políticas migratorias de este gobierno, ¿no? Pues y impulsadas también por Ursula von der Leyen, ¿no? Ricardo Chamorro, gracias mil por esta información de alcance. Seguimos al tanto de lo que vaya pasando por ahí, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Gracias, mil buenas noches. Pues Corral de Calatrava tenía hace 10 años, acabo de verlo aquí, la Wikipedia final, 1.135 habitantes, hace 10 años. Visto cuál ha sido la evolución de la población española en la zona rural en estos últimos 15 años, ¿qué podemos pensar que tenga ahora? ¿900 habitantes?
4 pueblos alrededor, a una media de 1.000 habitantes como mucho cada uno, y en medio un aeropuerto con 4.000 personas allí, sin oficio ni beneficio, a la que además tampoco se puede tener encerrada, evidentemente, porque no es el plan. O sea, es demencial, ¿eh? A ver, lo que pasa es que estas soluciones, como por ejemplo montar centros de almacenamiento de inmigrantes ilegales, o lo que hace Meloni, ¿no? Que lo que hace es pagar a otro país para que se los quede, ¿no? Lo que hicimos cuando llegó la ola de sirios con Turquía, ¿no? Que se le pagó una cantidad enorme, y allí hay pues 1 millón de sirios estabulados, ¿no? Esas son soluciones de pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, dentro de 30 años la población de Nigeria será igual a la de toda Europa. Entonces, ¿qué haremos? ¿Seguiremos construyendo centros de acogida? O sea, no, vamos a ver, es completamente imposible el tener lo que se nos viene encima en centros, llámalos de acogida, llámalos de internamiento, y alimentarles, vestirles. O sea, es imposible. Es decir, lo que se nos viene encima es un colapso, ¿no? Entonces, todas estas soluciones hay que entender que son provisionales, que son, bueno, pues para parar el golpe a muy corto plazo. Pero a medio y largo plazo hay que buscar otro tipo de enfoque, porque es imposible que Europa absorba lo que se nos viene encima en las próximas décadas. Y si esa masa ingente de emigrantes ilegales ocupa Europa, pues llegará un momento que Europa, tal como la conocemos, desaparecerá. Claro. Carlos, y entonces se produce una paradoja, que la llegada masiva de estas gentes en busca de algo que su propia llegada masiva va a destrozar, ¿no? Entonces, apuesta, ¿de quién es la frase 80 millones de nigerianos en Alemania no hacen Alemania, hacen Nigeria? Puede mandar sus respuestas al correo del Club de Amigos. A ver, yo es que creo que esto no es una maldición bíblica, no es algo, un acontecimiento inevitable. Es decir, esto es un plan. Esto es un plan de destruir no solamente Europa, no solamente las sociedades de destino, es decir, en el que tú haces que millones de personas que tienen otros referentes, que no tienen tus mismos referentes culturales, históricos, incluso religiosos, que tienen otros comportamientos sociales, que tienen otros parámetros, se invadan unas sociedades precisamente para quebrarlas y destruirlas. Esto no es casualidad, no es algo que el destino impone. Es un proceso en el que, además, el objetivo no es solamente destruir, fragmentar, enfrentar las naciones y quebrar las naciones de destino, sino también vaciar las sociedades de origen. Es decir, porque cuando tú sacas a cientos de miles de tíos de África, lo que estás haciendo es dejando libres para la explotación de los megamillonarios que están detrás de todo este plan, es decir, centrales enormes, sitios tremendos, llenos de recursos naturales que quieren explotar sin tener la molestia de los habitantes. Entonces esto es un plan, y en ese sentido la única posibilidad es quebrar ese plan, negarse por completo a la llegada de inmigrantes. Es decir, que aquí la única cuestión es que tenemos un problema con una sociedad cuyas élites, los que nos dirigen en todos los ámbitos, son débiles. Han asumido los referentes del enemigo, han asumido el discurso del enemigo en todo esto, porque aquí la única solución es defender nuestras fronteras, impedir que pase ni un solo ilegal que rompa nuestra legalidad, que pase nuestras fronteras. Ese es el objetivo. El objetivo no es distribuirlos con más o menos dinero, con más o menos caridad, con más o menos... No, el objetivo es defender a los habitantes de España para que España pueda tener un futuro. Pero esa debilidad de nuestras élites no solamente alcanza a los políticos, es decir, unos políticos tan estúpidos como los del Partido Popular, que asumen que el problema al final es de dinero. Es
Es decir, porque el Partido Socialista tiene muy claro que el objetivo y para lo que cobran, para lo que están ahí, es para inundar España y romper, quebrar España. No solamente en el asunto de la inmigración, es que el asunto, su papel en el terreno de las comunidades autónomas históricamente independientes, es decir, romper la hucha fiscal, favorecer a todos aquellos elementos disgregadores de la nación española. Eso es precisamente el objetivo, pero es que nuestras Fuerzas Armadas, ¿qué están haciendo? Nuestras élites, los medios de comunicación, ¿qué están haciendo? Ocultando este problema, ocultando esta realidad, mintiéndonos. Y todo esto, es decir, esas élites débiles y un pueblo sometido, sumiso, y que además no quiere enterarse de nada, condena a España a la destrucción. Marcela Miel, y vamos con Ábalos. Bueno, muy brevemente, porque no puedo suscribir más que las palabras que ha dicho Carlos, pero además voy un poquito más allá, que ese plan no solo es más tan globalista, sino también interesa para perpetuar la tiranía del señor Sánchez, porque cuanto más inseguridad haya en las calles, menos servicios sociales tengamos, porque démonos cuenta que todo esto va a tener unas consecuencias, más bien a corto plazo que largo, en un montón de servicios públicos nuestros, en la seguridad en las calles, en la seguridad jurídica, muchísimas, porque claro, si tú cometes una infracción y el Estado te condena por ella, pero a los que entran ilegal no les condenan, pues claro, también esto aquí hay una diferencia entre unos ciudadanos A y otros ciudadanos B. Pero efectivamente el problema es el origen. Es que no es cuestión de si les metemos en un aeropuerto o si los repartimos por los pueblos de España. Es que la cuestión es que no entren. Fin, se acabó. Ya no podemos seguir asumiendo esta avalancha de personas irregulares, y menos que no vienen de países ni que están en guerra, ni en problemas, ni mucho menos. Y luego son unos hipócritas. El Partido Popular es un hipócrita porque no lo hemos visto aquí en la noticia previa, pero previo a venir aquí he estado leyendo que el alcalde de Puertollano del Partido Popular estaba indignado con esta noticia y que lo habían ocultado. Pero, a ver, señores, que ustedes han pactado con el Partido Socialista repartir inmigrantes por todos los pueblos españoles. José Javier, si no es que nos los metan en un aeropuerto y alrededor haya un pueblo con 900... ¿Y qué pasa? Cuando lo sacan del aeropuerto lo van a llevar al pueblecito al lado de 900 ciudadanos, a tal... Es que es un drama, es que no nos damos cuenta, son unos hipócritas. Y luego pues este gobierno todo lo hace con nocturnidad y alevosía, repartirlos así sin que nadie lo sepa, sin información, porque me parece que también había confidencialidad respecto al contrato de cómo se va a llevar a cabo todo esto con los inmigrantes, bueno, pues a lo que nos tienen acostumbrados. Entonces el problema tiene que ser, o sea, la solución al problema es cortar de raíz en las fronteras y cesar ya con esta inmigración ilegal masiva. Muy rápidamente, Miguel. Tienen los dos más razón por santo. Es decir, esto es la imagen del grifo y el cubo de agua, ¿no? Si uno se deja que el grifo esté abierto a tope y llene el cubo de agua, pues al final va a rebosar, y es lo que estamos viendo ya, ¿no? Empezamos a ver esas consecuencias de ese multiculturalismo impuesto, y lo que hay que hacer efectivamente es o taponar el grifo o cerrarlo totalmente. En este caso pues el grifo sería ese efecto llamada, ¿no? Porque es lo que hará que, oiga, si yo le digo a usted que tiene pensado venirse a España, que conforme entre le voy a echar, o que si le encuentro posteriormente le voy a echar, o que no va a tener ningún tipo de ayuda social, pues igual se lo plantean, ¿no? Y mudan su flujo a otro lugar, que eso es lo que está pasando ahora mismo con Italia y España, ¿no? Como en Italia se están poniendo firmes con este tema, pues allí ha bajado un 61% y aquí ha crecido pues la parte proporcional, ¿no? Entonces es eso, primero acabar con el efecto llamada y ahí conseguiremos solucionar algo, porque lo de repartir, redistribuir, pues al final es mover el problema de un lado a otro. Señores, vamos con Ábalos, venga, que está esperando ahí en la puerta a ver si nos ocupamos de él, y hay que ocuparse de él, si hay que ocuparse todos los días por todo lo que está ocurriendo, hoy con más razón después de haberse conocido la exposición razonada que dirige la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para imputarle por delitos de cohecho y tráfico de influencias, con todas las letras. Vemos la información. Ábalos a solo un paso de sentarse en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso el Toro Televisión, para que investigue al exministro de Transportes y al actual diputado del Congreso, José Luis Ábalos. Según el juez, lo hace por los indicios fundados y serios de su papel principal en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. Una imputación clara y concreta, reza el documento.
Recordemos que Ábalos tiene condición de aforado ante las Cortes Generales y por ello Moreno pide que la instrucción continúe ahora a manos del Tribunal Supremo. Por último, en la resolución se indica que el juez Moreno atribuye a José Luis Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir, dice, negocios con las administraciones públicas. Las reacciones no han tardado en llegar. Bueno, parece la consecuencia natural de todo lo que estamos viendo, el nivel de información y el nivel de escándalo es de tal magnitud que parece razonable que quien es diputado nacional tenga que dar cuentas ante un juez o ante un magistrado, y en este caso tendrá que ser ante el Supremo, y por lo tanto, pues nosotros nos gustaría que el Gobierno diera alguna explicación. Y hay muchos espacios de opacidad. El presidente del Gobierno no se somete a las preguntas de la prensa sobre esta materia y seguimos sin saber por qué Ábalos fue cesado como ministro y como secretario de organización. Aquello no tuvo ninguna explicación y tampoco sabemos por qué luego quien no valía para ser ministro o secretario de organización sí valía para ser diputado y pasar a estar aforado. Borja Semper critica al Gobierno por su silencio y por todos los interrogantes que aún están sin resolver. Pero lo cierto es que Ábalos cada vez está más cerca de ser imputado por el caso Koldo. En el entorno de esta información, pues, vamos a ver, breve silva de titulares que han aparecido hoy. Uno, por ejemplo, sobre la Villa Marbellí, para ver que todo estaba a su gusto. Hidalgo y Aldama visitaron a Ábalos. Esta es la que está al lado del Puticlub. Sí, vamos a ver. Lo que es que, vamos a ver, uno piensa Puticlub y piensa una cosa con neón rojo, ¿no? Pero esta era una cosa muy seria. Esta. Y luego ya lo visitaron para ver si todo estaba a su gusto. Dos, ojo a esto que salpica a la ministra de la Navaja. La de la navaja aquella de la campaña electoral. Aldama presumía ante la trama de tener atada la licencia con industria. Os veréis con Reyes Maroto. Todo esto está en lo que ha averiguado la Guardia Civil, está en las conversaciones intervenidas. O sea, quiero subrayarlo y forma parte, por cierto, de lo que cuenta el juez. 3. ¿Dónde está el dinero? Pues Aldama oculta el botín millonario del fraude del IVA en Miami, China, Colombia, Guinea Dominicana y Elvas. Ay, Elvas, mira por dónde. Mira por dónde, Eva, que es un sitio precioso. En fin. Bueno, 4. Y esto es muy importante, y es que ya lleva siendo hora. Jucil, lógicamente, denuncia al director general, lo que estábamos anoche, de la Guardia Civil, exdirector más bien, Leonardo Marcos, por dar chivatazos a la trama de Koldo. Y Marlaska, vamos a ver, no sé cómo... Mire, esto ya me va a permitir usted una efusión. No sé qué carajo hacen los diputados del PP, UPN y Vox que cuando entra Marlaska en las Cortes no se van por la puerta. Porque esto es absolutamente indignante. ¿Qué? No, Carlos Asturias ha levantado el dedo como diciendo que la institucionalidad que vamos a hablar. La organización mafiosa, que es el PSOE, porque de lo que estamos hablando es de una organización mafiosa que tiene nombres y apellidos, que es el Partido Socialista Obrero Español, porque toda la sucesión de imputados, la sucesión de supuestos sospechosos, dirigen directamente a eso. Y no solo eso, sino que además el capo, el número 1, el capo di tutti capi, es Pedro Sánchez. Es decir, indudablemente, es decir, cuando está la mujer, el hermano, el primo, el secretario general de tal, es que aquí en este escándalo de las mascarillas están todos o prácticamente todos, desde Francina Armengol cuando dirigía Baleares, a Salvador Illa cuando era alcalde de no sé qué o ministro de Sanidad. Es decir, es que el PSOE es esa organización criminal que menciona el juez. Entonces, aquí me parece que lo único que cabe es dejar ya de hacer el paripé y que el Partido Popular realmente se persone, si es que no quiere, porque yo creo que lo que el Partido Popular quiere es que, bueno, ellos se vayan para ocupar su sitio, pero es que me parece que esta situación es de tal corrupción que ya no se puede hablar de democracia en España mientras el Partido Socialista esté ocupando cargos en la institución del Estado. Alejo, Marcelo, Miguel... Y que yo le diría a Semper que no solo se personen, que dejen de hacer pactos con el Partido Socialista todo el rato, si es que todo lo votan juntitos y todo apoyan juntitos.
Exacto, a una organización criminal, que es como bien lo apunta el juez, efectivamente. Antes de entrar aquí veía que hay otro informe de la UCO que todavía no ha salido, que se está elaborando, y que ya hay órdenes de Marlaska, leía la noticia, vamos, a través del jefe de operativo de la Guardia Civil, que informen que habían 2 USBs que se localizaron en casa de Ábalos. Sí, es lo que tocábamos ayer, eso es una auténtica vergüenza, efectivamente. Exacto. Son los, en casa de Ábalos no, en la casa de Koldo. Eso, en la casa de Koldo, perdón, sí. Esta es una historia truculenta de unos dispositivos USB, creo que era un disco duro y 2 USBs, quiero recordar. Que cuando se marchan del ministerio, le dice Ábalos a Koldo, guárdamelos tú, y Koldo los mete en un estuche de zapatos y se los lleva a su casa de Benidorm, y la Guardia Civil los encuentra ahí. Estos son por los que Marlaska le pide al director adjunto operativo de la Guardia Civil, que es el uniformado. Sí. O sea, no es el Marcos, es el de verde, ¿verdad? Que se interese. Y este se lo hace saber mandando el mensaje en un grupo de WhatsApp donde están todos los que han participado en los cursos del CSDEN. O se equivocó de grupo o... Sí. Hay mucha gente que piensa que se equivocó de grupo, el Guardia Civil. Me cuesta mucho creer que un general de la Guardia Civil vaya a cometer un error de seguridad de ese tipo. Yo me malicio que él quería que eso pasara, pero bueno, esto ya es una opinión personal, no puedo la mano en el fuego, ni muchísimo menos. Lo que está claro es que el bastión del Estado de Derecho español está siendo la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado y el Tribunal Supremo. O sea, la verdad que eso nos está garantizando, pero fíjate dentro cómo es de la injerencia que hay en el Poder Judicial. Que Aldama era confidente de la policía. Sí. Lo control de Teresa Gómez, que tenía licencia de armas otorgada por la policía con el argumento para que se la dieran de que prestaba servicios a la seguridad del Estado. Es que todo esto empieza a oler a cloaca. Eso sí que son las cloacas de las que hablaban ellos. Hay el caso llamado Koldo, o Koldo Ábalos, o Koldo Ábalos número 1. ¿no? Sí, exactamente. O sea, este es un caso de corrupción pues a gran escala, ¿no? Es una trama corrupta que abarca varios ministerios y que incluso el director general de la Guardia Civil está claramente metido porque es el que advierte, ¿no?, a los de la trama que se les está investigando. Entonces, en el tema de las mascarillas, pues hay una relación de Koldo con determinadas autoridades que es casi obscena, ¿no? Cariño, cuánto te quiero, tal. O sea, ese lenguaje mafioso, ¿no?, que revela que todos están en el pastel, ¿no? Y, bueno, pues es obvio que Sánchez hay un momento en que lo sabe y el cese de Ábalos como ministro y como secretario de organización sin ninguna explicación es porque ya la marea rebosa al muelle, ¿no? Y viene una cosa que es un síntoma inequívoco. Le deja de diputado. Es decir, le deja de diputado para que se calle. Claro, no vaya a hablar, claro. Sí, le deja de diputado para que se calle, ¿no? A menos que tenga para un que sueldo. esté forados, claro, efectivamente. No, para que tenga un sueldo y tal. Claro. Entonces, esta trama corrupta, como digo, es de mucha envergadura porque está el asunto de los Hidalgo, ¿no?, y el rescate de la compañía aérea, que esos son 400 y pico millones, ¿no? 475, sí. 475. Sí, sí. Entonces, a ver, es un tinglado tremendo, ¿no? Que no es corrupto en el Partido Socialista, es que es todo. Sí, lo que pasa es que esto nos lleva un poco más allá. Vamos a ver, ¿qué hace el Partido Socialista para defenderse? Bueno, aparte de echar tinta de calamar por todos lados, le reprocha al PP sus casos de corrupción, ¿no? Entonces entramos en una espiral perversa que destruye la credibilidad del sistema en su conjunto. Ah, pero queda algo de credibilidad en este sistema corrupto. No, por eso te digo, ¿no? No, pero sí es verdad que genera una especie como de desesperanza en el ciudadano y de falta de no voto a ninguno, y falta de seguridad en la política y tal, que al final pues sí queda una sensación de que quién va a ir a votar y para qué, ¿no? Pero ¿sabes qué fenómeno se produce en términos de psicología colectiva? No se produce una ola de indignación
que expulse del poder a un gobierno como el actual, que es impresentable. No, lo que se produce es que como las sesiones del Congreso ya no tienen nada que ver con asuntos serios, como la educación, la vivienda, la energía, sino que solo son batallas de descalificación mutua y misericordia y agresivamente, o sea, verbalmente violenta, eso polariza a la sociedad en dos mitades irreconciliables y la gente deja de razonar. O sea, la gente deja de razonar. Y lo que acaba pasando es que la sociedad española es poseída por un maniqueísmo salvaje que impide que la nación se desenvuelva con normalidad, que haya prosperidad, que haya seguridad, que haya crecimiento. O sea, es como un veneno, como un tóxico que va devorando a la nación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que el buen pueblo español despierte y se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y cuando vaya a las urnas, pues castigue a aquellos que nos han llevado a esta situación. Porque hoy por hoy, como os digo, este esquema en el que estamos prisioneros ha dividido a la sociedad española en dos partes irreconciliables, enfrentadas entre sí. Y eso es el principio, el fin de una nación. Miguel. Bueno, me parece interesante que haya vuelto a la mesa, ¿no?, de debate el conflicto de Europa y de Globalia, ¿no?, porque parece que se había quedado un poco apartado y que lo habían desechado de una forma muy rápida, que era el PP presenta ante la Oficina de Conflictos de Intereses el tema de Europa por la relación que tenía Begoña Gómez con el CEO de Globalia. Pero claro, como esa oficina depende del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, creo que se llama, pues dicen, no, aquí no ha habido ningún tipo de conflicto de intereses. O sea, con que Sánchez se hubiera apartado ya podrían haberlo salvado, ¿no?, que lo hubiera decidido en aquel momento Calviño, ¿no?, pero no quisieron hacerlo. Y le dieron el rescate, pues eso, el más cuantioso y el más rápido otorgado en la pandemia, pero también hay que hacer referencia a cómo lo han justificado este rescate, ¿no? Lo ha mencionado antes Esparza también, porque no se está diciendo que no se da un rescate a una aerolínea, ¿no?, que sí que puede ser una empresa estratégica. Y es porque ha hecho un hilo Óscar Puente diciendo, no, es que muchísimos países rescataron a sus aerolíneas. Digo, sí, claro, pues normal. Pero el tema es el cómo, efectivamente. Claro, sí, porque ahí está. El papel de Begoña, perdón. El papel de Begoña por un lado. El papel de Begoña. Porque cuando se rescata una aerolínea en otro país europeo, la esposa del primer ministro no interviene. Efectivamente. Ismael Moreno en su texto no menciona para nada a Begoña, sí a Pedro Sánchez. Sí. Y es muy interesante porque él no pone en cuestión efectivamente el rescate. Si el problema no es el dinero que le han dado, el problema es cómo. Los plazos y con un tío cobrando. Claro, Aldama por ahí cobrando comisiones. Que antes ha estado diciendo que si hablo con Ávalo, que si el uno está el uno. No, y con la ministra. Con Nacho Sinella, da igual. Y con la ministra Maroto. Y con las dos. Con Maroto y con Nadia Calviño, que aparecen citadas las dos. O sea, y que hay WhatsApps de Aldama diciéndole al de Globalia Hidalgo, oye, que ya lo he conseguido gracias a mi mediación. Y que luego van a ver a Ábalos incluso para ver cómo está él y tal, porque también ha tenido algo que ver en esto, ¿no? Hoy ha pasado, por cierto, por Madrid un autobús y no lo ha fletado Carlos Astiz. Creo que lo podemos ver. Las imágenes, las tenemos, ¿verdad, Raquel? Ahí en esas colas. Vamos a por ellas, venga. Bueno, mire, yo no lo recriminaré. ¿Qué quiere que le diga? A Carlos le va a gustar. El vídeo tiene una música que usted conocerá bien. No puedo ponerla porque por derecho luego tenemos que pagar un pastizal, pero así que la puedo silbar, ¿verdad? Bueno, no se sabe. Sí, se puede silbar. Sí. Es que ya es de dominio público, que es que el capo es y que esto se parece mucho más al Padrino que a una democracia. Claro, y mientras tanto, ¿qué está haciendo el uno y la una? Pues lo que están haciendo es querellándose permanentemente contra el juez Peinado, que como usted sabe es el que lleva el asunto de Begoña. Y ya es la tercera querella contra Peinado que les tumba la justicia y además con textos que de verdad, o sea, son
Yo no diré para dimitir porque usted se lo va a tomar a risa. Demoledores. Pero sí, o sea, unas disciplinas o algo para sacudirse la espalda. Dice, porque, vamos, ignora los principios elementales de la división de poderes. es alucinante. Vamos a ver la nueva y luego lo comentamos. Una más rechazada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se mantiene firme y entiende que el juez Peinado no ha cometido ningún delito de revelación de secretos, tampoco de prevaricación. Sánchez dice que acata el dictado de los jueces. Yo no conozco, no he podido leer todavía los argumentos, la fundamentación de ese posicionamiento y por tanto lo único que puedo trasladar es el respeto y el acatamiento a ese posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia. Pero obvia que con esta son ya 3 las veces que la justicia ha dado carpetazo a la estrategia de Moncloa de acorralar a un juez. Y aún queda otra de un ciudadano particular. En su escrito, Begoña Gómez, presentado a través de su abogado Antonio Camacho, calificó al magistrado que le investiga por 2 presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de perjudicarle de cara a la opinión pública. En concreto, le acusaba de haber trasladado comunicaciones secretas a las acusaciones populares en el caso y también a los medios de comunicación. Insiste ahora el auto de los jueces que el magistrado no ha tomado decisiones ni injustas ni tampoco arbitrarias. La de la mujer de Sánchez se suma al rechazo de apenas hace unos días de la querella que presentó su marido a través de la Abogacía del Estado contra el mismo juez, y en la que uno de los jueces le acusaba al presidente de mala fe procesal. Además del fracaso de las querellas, hay que recordar también el rechazo de la propia Fiscalía a que una de ellas fuese admitida por el Tribunal de Madrid. Incluso la resolución de la Audiencia Provincial madrileña que permitía al juez, aunque con matices, seguir investigando. Novedad sobre este asunto es que el juez ha pedido el volcado de los dispositivos de Barrabés, que son muchos. Bueno, inevitablemente las tramas irán juntándose. Yo quiero recordarle que mañana tendremos aquí, Dios mediante, y si no nos detienen a ninguno de los dos, Teresa Gómez, con la que vamos a hablar largo y tendido de las tripas de cómo está este asunto. El trabajo que llevan haciendo Teresa y Ketty Garaten de Objective es extraordinario, sacando un montón de información más que sensible, y mañana podremos hablarla con tranquilidad. Y los abogados que tenga el presidente y su señora, de verdad que, qué mala carrera de derecho, ¿no? Digo. Sí, pero yo creo que por intentar desprestigiar de alguna forma a Peinado, pero las tordas que se están dando... Sí, pero se están llevando a cada bofetada. Claro, pero también es que a lo mejor el impulso, ¿no? Hay que actuar judicialmente contra este tío, que habrá dicho Sánchez seguramente, pero claro, si no tienes una base... Porque claro, es que decían que la inspección era, la investigación era prospectiva, ¿no? Que, bueno, a ver si voy a intentar joderle como sea, ¿no? A Sánchez. Voy a buscar aquí a ver qué encuentro. Ha dicho fastidiarle. Sí, efectivamente. Ha dicho fastidiarle. Que se me ha ido. Y es que recuerdo también que incluso desde el propio PSOE intentaron atacar ya el entorno familiar de Peinado, hablando de su hija, que si tenía relaciones con el Partido Popular. Es que y no sé si os acordáis esa noticia, creo que fue de El Plural, que decía, el juez Peinado tiene 2 DNIs. De verdad. Y coge el PSOE y ¿cómo se llama? Esther Peña es, ¿no? La portavoz del partido, y se hace eco en la rueda de prensa. Sí. Y claro, es que no puede haber nadie más que se llame también de apellido Peinado, ¿no? En todo el país, ¿no? Entonces, claro, esa es la obsesión que tienen contra él. Pero lo mejor, escucha, lo mejor a la cabeza. Tenemos la Pilar Alegría, esta pobrecita. Esta es ministra de Educación. Sí, ¿no? Y portavoz. Sí, es portavoz del gobierno. Pero no olvides que es ministra de Educación. Sí. Bueno, esta dijo una cosa maravillosa una vez, en una rueda de prensa de estas. Dice, porque claro, dice, el 98% de no sé qué tal, dice, y el 0,2% restante. Recuerdo esa. Bueno, y esto es la ministra de Educación. Y esa es la más leve de las que ha dicho. Sí. No, pero me refiero que, a ver, es que hay cosas que las vamos sobrellevando y al final nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos, nos resignamos. Pero es que estamos en manos de una pandilla de analfabetos funcionales. Pero por eso lo han puesto ahí, Alejo. Es que, vamos a ver, la ministra de Ciencia. Sí. Bueno, tú mira a los ministros de Ciencia de otros países, ¿no? De Dinamarca, de Francia, de Finlandia, ¿no? Son una gente, por supuesto, científicos de reconocido prestigio, con unos currícula
que te tumban, o sea, de publicaciones, de dirección, de institutos de investigación de prestigio mundial. Tal. Y aquí tenemos a la Diana esta, que es una ingeniero que creo que hizo de ingeniero 2 o 3 años. ¿Y el resto de vida de partido? Y ya se metió en la rueda de la política, es que en su vida ha publicado nada, ni ha investigado nada, ni sabe nada. Y resulta que esta es la ministra de Ciencia. Entonces, claro, aparte de la corrupción, del sectarismo, del revanchismo venenoso de todo el día, vueltas con la guerra civil y con el franquismo y esa cosa que ya hiede, ¿no? Aparte de eso, es que son auténticos ignorantes. Son, como digo, analfabetos funcionales. El 98% y el 0,2% restante. Tenía que ver los textos de los WhatsApps. Ah, bueno, sí. Madre mía. Entonces, claro, así es que... La carta de Ábalos esa con faltas de ortografía por doquier, ¿no? O sea, pobre España, tú, ¿qué hemos hecho estamos para fastidiados, merecer Alejo. esto, ¿no? Por eso de la ortografía, yo creo que cuando se refieren a Sánchez como el 1, es como Atila el 1, no como el 1 sin número. Bueno, el 1 con H. Carlos, pero vamos a la publicidad. Vamos a ver rápidamente. Yo creo que estos no son un problema no es un problema de que no sepan. Yo creo que están ahí precisamente. Hay que recordar que Sánchez es el doctor fraude, es decir, que todavía está en cuestión quién hizo su tesis doctoral y cómo se la aprobaron. ¿Cómo que la hizo? Es un corta y pega de informes claro, del pero ministerio. ¿y cómo se la aprobaron? ¿Y quién estaba en el tribunal? El problema, de nuevo... El problema, de nuevo... Claro, pero tu tesis doctoral o la mía, hubo un tribunal. Ese tribunal ve, se corta y pega, ni lo analiza. ¿Por qué? Porque es él. ¿Esto qué sucede? Es decir, de nuevo volvemos al problema que tiene España, que tiene un doble problema. Las élites, quienes nos dirigen, son gente débil, sumisa y complaciente. Es decir, que está realmente financiada por el poder. Los medios de comunicación, los políticos, los empresarios, es que viven del favor del político. Y eso no es una democracia, eso es una dictadura en el que el dirigente te dice, tú vas a recibir dinero. ¿Y a qué nos aproxima? A Cuba, que es el modelo que estos quieren. Un modelo en el que tienen el control total, incluyendo el de los jueces. Y a eso vamos. Es decir, por eso los ataques al juez Peinado, sin que todo el poder judicial se haya levantado en armas. Porque es que están atacando a un juez y debería todo el Poder Judicial decir, oiga, nuestra independencia, pero es que una parte muy importante de ellos están sometidos a ese control del poder político. Y luego una población sumisa que está a por uvas. A la conga de la estación de la autovía. Exacto, que me dejó impresionado. Justamente ese era el problema que quería plantear. Es decir, en una situación en la que te están tomando el pelo, en la que están jugando con tu dinero y con tu tiempo, realmente a los jóvenes españoles lo que se les ocurre es hacer una gracieta, en lugar de ponerse indignados y a exigir explicaciones o a romper lo que haya por medio. Pero mira, ahora que dices lo del doctor fraude, ellos han ido degradando. Ahí está la conga. O sea, esto en la España de hace 10 años hubiera sido inimaginable. No, pero es que la ellos gente estaría saltando los cristales, protestando. Y acordándose de los muertos de los tipos de Renfe y del ministro. Pero hombre, fíjate, esto que decías del doctor fraude, ellos han ido degradando toda la normativa, toda la legislación. Vamos a ver, en mi época, un tribunal de tesis formado por 5 amiguetes del doctorando, todos ellos doctores hacía 1 año o 2 sin ningún currículum. No, eso tampoco es cierto. ¿Qué? Es verdad. A ver, o sea, en mi época, o sea, mi tribunal de tesis en 1975, ¿vale? 5 catedráticos de universidad, pero de mucha solera, y 5 con muy mala uva. Eso era pasar una tesis. Ya a Sánchez le ponen a 4 chiquilicuatres recién doctorados. Pero es que la mafia al final controla todos los resortes. Pero es que la legislación lo permite, porque si la legislación dijera los tribunales de tesis estarán formados por profesores numerarios de la especialidad con más de 10 años de tal, ya está. Si un tirano como Sánchez cambia la legislación, o sea que eso no es garantía de nada. Pero te digo que ellos han ido cambiando. O te mueven los hilos para que te pongan a una persona específica. El sistema ha ido pudriendo lentamente. Ellos lo han ido cambiando. En mi época,
un tribunal de tesis como el de Sánchez no hubiera sido nunca admitido. Hay una nota de protesta es que yo no sé ni si fue al tribunal. del gobierno catalán, del señor Illa, que dice que le ha parecido muy mal lo de la conga con lo elegante que es una sardana. Bueno, no, esto es una broma, no es verdad, pero ¿verdad que había parecido perfectamente concebible? Podría haber sido. Bueno, yo solo un último apunte, que es muy importante respecto del archivo de las querellas. Es que no podemos normalizar lo que es normal. Es que no es normal que en una democracia un presidente del gobierno meta una querella a un juez. Esa es la noticia que nos tiene que alarmar, porque cuando un presidente que mete una querella a un juez, me refiero porque investigan a su mujer, que es por eso que la ha hecho, o sea, de rebote, lo que tiene que hacer si investigan a su mujer es dejar el poder, lo que tiene que hacer es si investigan a su hermano es dejar el poder o dimitir, no quererse contra el juez. Entonces yo creo que hay que ir a ese paso previo, que es darnos cuenta de que no estamos en una democracia ni forma parte del Estado de Derecho que un presidente del gobierno se querelle contra un juez. Ni es normal que el fiscal general del Estado sea imputado por el Tribunal Supremo por revelar secretos, ni que la ministra de Hacienda amenace con nuevas filtraciones. Esto ya es la recaraba y es lo que ha hecho la señora Montero hoy. Vamos a irnos a la pública, hay que hacer la pausa sí o sí y a la vuelta lo vemos. Antes de la pausa, les recuerdo, el 30 de octubre sale ya a la venta El jinete de luz, que es mi último libro sobre la batalla de Clavijo, cuando el apóstol Santiago se apareció a caballo en plena reconquista para vencer a la morisma. Parece Isaac Asimov. ¡Qué producción, digamos! Pues ya verás el siguiente, ahora te lo cuento. Bueno, que ya está, a partir del 30 de octubre a la venta, lo puede encontrar usted, por supuesto, en Amazon, y luego en su librería. Va usted para cualquier librería amiga, y aquí tenemos varias, y lo pide. El jinete de luz. Ahora, a la publicidad, y por cierto que lo vamos a presentar con Gullo y con Vélez. Y mira, a lo mejor hasta lo presentamos aquí en la tele. Bueno, a la publi, y a la vuelta vamos a contar lo de María Jesús Montero. O sea, compañero autónomo que me estás viendo, sí, tú que sufres de cada 3 meses esa exacción, y la anual ni te cuento, lo que ha hecho la María Jesús. Vamos, publi y hablamos. 23-25, 22-25 en Canarias, vámonos a las Cortes. Hoy han pasado aquí cosas importantes. La declaración de Feijóo, importante objetivamente, pidiendo la dimisión de Sánchez, ciertamente lo es, pero muy particularmente lo es lo que ha hecho María Jesús Montero. O sea, esta mujer debe estar muy mal, todos deben estar muy nerviosos, porque es que ya lo hizo una vez, acuérdese usted. Se fue de la lengua porque se le calienta la boca y contó, antes de que se publicara, que se había publicado lo del novio de Ayuso. Bueno, pues hoy lo he vuelto a hacer y todavía peor. Beatriz Dávila. Los ataques contra Ayuso continúan y la sesión de control al gobierno no ha sido ajena a las acusaciones contra la presidenta regional. ¿Acaso la jefa les come la tostada? Esa jefa, esa presidenta ejemplar que con un ciudadano ejemplar se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y de los contribuyentes madrileños. Señor Bolaños, la jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa. En los pasillos del Congreso, la vicepresidenta primera María Jesús Montero advierte de más informaciones contra su pareja. Yo creo que es muy evidente, creo que la situación es insostenible para la señora Ayuso y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. En el gobierno regional le señalan directamente a ella. Y lo único que se le ocurre para tratar de tapar sus vergüenzas, para tratar de echar esa cortina de humo, es insultar y meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con su pareja, presumiendo la ministra Montero de que se va a seguir saltando la ley, que va a seguir dando y ofreciendo información confidencial. Pero los cercanos a la ministra matizan ahora sus palabras y dicen que a lo que se refería es a tener la sensación de que iban a conocerse más cosas. Ojo que en el mes de marzo ya adelantó la titular de Hacienda asuntos sobre González Amador. Y lo cierto es que hace apenas unas horas el Supremo le ha dado la razón a la socialista, inadmitiendo 2 querellas en su contra al considerar que no cometió delito de revelación de secretos ni tampoco de infidelidad en la custodia de documentos, porque dicen que lo que dijo sobre la pareja de Ayuso ya había sido publicado previamente en los medios. Ahora en Moncloa las acusaciones van un paso más allá, sobre todo después de conocerse que el empresario habría podido desgravar gastos de sus vacaciones en compañía de Ayuso. Eso, además de artículos personales que habría intentado pasar como gastos de empresa.
Bueno, atentos, las premoniciones. Es impresionante. O sea, lo que esta mujer ha hecho es una salvajada. Es verdad que está muy atacada, pero que muy atacada. Y hoy se ha hecho viral la colección de gestos que ha compuesto. Mire. A esto hay que ponerle música como de Benny Hill. Ahí. Es que es tan vulgar. Gobierno de España, ¿eh? Desde luego. Mira, en fin, está ahí. Bueno, estamos dejándolo en silencio para que usted le ponga la música que quiera. Porque puede ser esa, puede ser cualquier otra, ¿no? En fin, cualquier cosa. Tiene algo de antropoide, ¿no? Ya. Sí, es interesante. Sí, tiene gestos de antropoide. Sí, pero que lo que manifiestan es que están muy nerviosos, están todos muy nerviosos. Y es lógico que estén muy nerviosos. En el caso de María Jesús Montero particularmente, lo que ha dicho es extremadamente grave. Esta mujer ha venido a decir, yo sé que se va a producir nueva información sobre la situación fiscal del novio de Ayuso. Eso lo dice la ministra de Hacienda. Entonces, una de dos, o efectivamente es una premonición, como dicen los socialistas, y tiene una bola, como la pitolisa Lola, y dice que yo te voy a poner 2 velas negras, ¿no? O bien lo que está anunciando es la comisión de un delito. Por cierto, Hacienda, 2 cosas nada más, para que usted raye más todavía. El número 3 de Hacienda, ¿sabe usted lo que le pasa? Esto. El número 3 de Hacienda está usando un testaferro para pagar impuestos sobre su patrimonio, mejor dicho, para no pagar impuestos sobre su patrimonio mientras pide ejemplaridad. Hablamos de la misma agencia tributaria que al hermano de Pedro Sánchez, siguiente información, que hay que recordar todo el tiempo, y sobre todo cada trimestre de IVA, ¿verdad?, ha hecho la vista gorda con lo que es evidentemente un delito fiscal. Claro, y esta señora ahora viene a decir, ella ministra de Hacienda, que va a filtrar información del novio de Ayuso. Bueno, mire, o sea, es una provocación. A ver, en una cosa muy típica en Hacienda, pero que en miles y miles de casos, es gastos que se desgravan y que Hacienda te discute, ¿no? No, sí. Bueno, pues todos hemos ido a veces a comer o a cenar con un empresario que cuando le paga la factura y tal, se guarda la factura para ver si puede desgravar. O sea, esto es una cosa muy típica. O sea, coge un taxi, pues claro, tú puedes coger un taxi para ir al cine o puedes coger un taxi para ir a una reunión de trabajo. Entonces, en teoría, ese taxi lo puedes... Como autónomo, claro. Lo puedes desgravar, o sea, y entonces hay muchos conflictos con Hacienda sobre lo que se puede desgravar y lo que no se puede desgravar. Bueno, y las presunciones que hacen, porque ellos ya presumen las presunciones que hacen, porque por ejemplo en temas de gasto de vehículo, ellos ya presumen que tú utilizas tu vehículo X tiempo para una parte de tu vida personal y solo te dejan desgravarte una parte, pero, por ejemplo, cosa que no tiene por qué ser así. Pero un autónomo, imagínate un autónomo, qué sé yo, un fisioterapeuta, ¿no?, que atiende a domicilio. Pues lo que gasta en gasolina lo puedes grabar porque forma parte de su trabajo. Bueno, Hacienda tiene miles y miles y miles de casos en los que te discute si esto te lo puedes desgravar o no. O sea que eso es normal. Bueno, lo que no es normal es que la Chus Montero, que por cierto hace gestos simiescos, ¿no? O sea, muy extraño, muy extraño. O sea, no, o sea, es como, no sé, a mí me preocupa esta señora, porque se puede ser vulgar, ¿no? Se puede ser ordinario, pero sí. Pero que estás en el Congreso, es que, sí, claro. No, pero que todo tiene un límite, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, vamos a ver. Si el novio o la pareja, o como ahora se diga, de Isabel Díaz de Ayuso, pues como empresario desgrava cosas, pues Hacienda, como pasa con miles de empresarios, le puede decir, no, esto no lo puede usted desgravar y tal. Pero lo que no es inconcebible es que la ministra de Hacienda amenace con publicar eso. Carlos. O sea, eso es inconcebible porque, primero, ¿cómo lo sabe ella? Ya. Y segundo, oye, puede acabar mal, ¿eh? Digo, la Chiqui Montero... Sí, sale la información, puede efectivamente. acabar mal, ¿eh? Claro. Porque
mira lo que le pasó a García Ortiz, ¿eh? Totalmente. O sea, que no haga, no le va a pasar que no haga nada. tonterías. Efectivamente, esto es la mafia amenazando. Esto es la mafia diciéndonos a todos que hay un rasero para la gente normal y hay un rasero para la mafia. Y la mafia no tiene ninguna cortapisa. Y está diciendo, todo el que se opone a nosotros, todo el que nos pone en cuestión, puede sufrir las consecuencias, porque tenemos el control de todo. Tenemos el control y sabemos lo que te va a pasar, porque vamos a instarlo nosotros para que te pase. Eso es un momento en el que realmente la democracia española ya está en cuestión. Es decir, cuando el gobierno se ocupa de ocultar a facinerosos que nos están robando, porque no olvidemos que todo el dinero del que están hablando, de todo el dinero del que se está hablando aquí, es dinero público, dinero extraído, robado a los españoles, distribuido entre ellos, y además con una cuestión, con una amenaza constante, y esto es la cuestión de Ábalos. Es decir, a Ábalos le plantean, vete, muy bien, ya no eres tal, pero él lo que hace es que toma toda una serie de medidas para garantizarse que no le van a caer a él todos los muertos. Y lo que está en cuestión aquí es si Ábalos habla o no habla. Y como Ábalos realmente no tome muchas garantías y no tenga muy claro que si él desaparece o le pasa un accidente, es decir, vayan a caer otros, no, ya habrá tomado precauciones, le pueden buscar las vueltas. Porque realmente de lo que estamos hablando ya no es de un gobierno, es de un gobierno, de una organización mafiosa, de una organización criminal que está dispuesta a cualquier cosa con tal de salir impune de todo esto. Vamos a un tema fundamental en este contexto y es el siguiente. O sea, en estas condiciones, ¿cómo puede nadie hablar de seguir respetando la institucionalidad? O sea, ¿qué institucionalidad? Cuando la ministra de Hacienda anuncia que va a filtrar información confidencial sobre alguien de la oposición para destruirle, o sea, ¿qué relación institucional puede haber? Bueno, es como si en Venezuela dijeras, vamos a respetar la institucionalidad, ¿no? Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Sería cómico, ¿no? Bueno, pues de hecho ya lo hizo en su momento la oposición y así les fue. Este tema es muy importante, porque no es una cuestión de conceptos. Gobernanza, territorios, todo eso, ¿verdad? Con la jerga esta neopolítica de ahora. No, es que es la actitud de cualquiera que esté opuesto al poder ahora mismo en España. ¿Qué actitud tomar? La actitud de seguir colaborando un poquito. Bueno, informe Gutiérrez. El Partido Popular pone como principios reguladores de su hacer en política la moderación y la institucionalidad, unas reglas que aplica sobre todo en su relación con el Partido Socialista y con el Gobierno. Moderación para no denunciar abiertamente el caso de la mujer de Sánchez. Ni el Gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Moderación para no denunciar los escándalos de Ábalos. No puedes lanzar una insidia sin poner una prueba, ni tachar el nombre de una persona en este debate que no está aquí para defenderse. Te censuro esa declaración que has hecho sobre José Luis Ábalos. Y ahora llega la institucionalidad en relación al rechazo de Ayuso a Sánchez. Una institucionalidad que sirve para no romper jamás las relaciones con el Gobierno pese a sus atropellos. Preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión. Cabe preguntarse de qué institucionalidad está hablando el PP. La realidad es que no quedan instituciones libres del control socialista. Aquello del respeto a la neutralidad institucional ha quedado en el olvido. Lo único que importa es el poder. En apenas 6 años, todas y cada una de ellas han sido conquistadas por el PSOE, incluso con la ayuda del propio PP. Ejemplo de ello es el Tribunal Constitucional. El acuerdo entre ambos dio a Sánchez el control del tribunal con Conde Pumpido a la cabeza, que avala todo lo que emana del gobierno y arregla los desaguisados como las condenas del caso ERE. Idem ocurrió con el Tribunal de Cuentas. La última institución que entregó el Partido Popular fue el Consejo General del Poder Judicial, supuestamente a cambio de la despolitización del sistema de elección de jueces, pero todo sigue igual. A esto se suman muchas otras que ha invadido el sanchismo por sí mismo. Hablamos de la Fiscalía General del Estado, que sirve al gobierno para atacar a sus adversarios políticos, como ha ocurrido con Ayuso, de la Abogacía del Estado, que se querella contra jueces en nombre de Sánchez, también del CIS y las encuestas adulteradas con las intenciones políticas por parte de Tezanos, de la agencia EFE, que distribuye noticias a todos los medios,
de Radio Televisión Española, sobre la cual ha redoblado el Ejecutivo su control con la rebaja de las mayorías necesarias para la elección de consejeros. Del INE y del Banco de España, este último con el exministro Escrivá al frente, unos entes que, por cierto, revelaban información económica contraria a las tesis del gobierno. Hablamos también del Consejo de Estado, con Valerio antes y con Carmen Calvo ahora, de la mesa del Congreso de los Diputados, que se permite saltar el veto del Senado y aprobar la reducción de penas a etarras a la torera, y del Defensor del Pueblo, con Gabilondo a la cabeza. La lista es interminable. Entonces, ¿qué institucionalidad cabe si el adversario político las ha invadido todas? Esta forma de hacer política del Partido Popular solo sirve para blanquear la degradación de nuestro Estado de Derecho por parte de Sánchez. Esta es la cuestión, Carlos. Hombre, yo creo que el informe Gutiérrez está perfecto en este caso, pues, desgranando algunos, es decir, una decena, de casos en los que realmente se demuestra que esto ya no es una democracia, que esto es una mafiocracia en el que esa mafia extractiva que nos roba a manos llenas se está haciendo con todos y cada uno de los resortes del Estado, de todos aquellos elementos que constituyen una democracia, que es la separación de poderes, en la que está interviniendo ya en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, que se está pasando por el arco del triunfo realmente todos los mecanismos de garantías de la democracia. Y el PP en esta situación está haciendo el papel del puñetín, simplemente intentando decir que, bueno, esto sigue siendo una democracia, pero bueno, es imperfecta. La realidad es que aspiran a quedarse con esta mafiocracia cuando el otro elemento en discusión esté agotado o simplemente se vaya a disfrutar de sus millones, ¿no? De los millones que nos ha robado. Marcela. A ver, es que, a ver si nos enteramos ya. Carlos a veces me pisa mis argumentos, pero porque estamos muy de acuerdo. Pero la próxima vez le daré la palabra para sí, primero a mí, porque ya me la he robado 2 veces. Pero a ver si nos enteramos ya que estamos en una dictadura, que este listado que ha hecho perfectamente Miguel, de control de instituciones, es un claro ejemplo de que esto no es una democracia, que es una dictadura, que es que trayendo a coalición Cuba, que pasó lo mismo, que en Cuba en el 59 había elecciones, antes del 59 había elecciones libres y el Poder Judicial era independiente, que en Venezuela pasó lo mismo. Si es que no nos enteramos, y todo esto además está pasando con la complicidad del Partido Popular, y todas las dictaduras necesitan para blanquearse una oposición blandita. Y este es el papel que juega el Partido Popular actualmente en España. Y no nos enteramos, de verdad, o sea, es que es gravísimo. Y bueno, ya que es... Bueno, es que yo a Semper mejor no hablo de él. Le voy a dar la palabra a otro. Sí, ¿no? Sí. Porque haría... Vamos a ver, que te pierdes, Marcela, que te pierdes. No. Vamos a ver. No, que a ver, hay que ponerse en la mentalidad de la oposición que tenemos en España, ¿no? Vamos a ver. Por llamarlo de alguna manera. ¿De Vox o de...? Porque no hay otra No, oposición. yo os lo explico porque yo he sido miembro del Partido Popular desde 1983 a 2014, o sea que son 31 años, y conozco el asunto. O sea, hay que situarse en la mentalidad. A ver, ellos entienden la política como una profesión, o sea, como una actividad laboral, digamos. O sea, no sienten la pasión de las ideas, de promover una determinada visión de la sociedad, de la persona, de defender un determinado planteamiento ético, no. O sea, para ellos es un poco como ir a la oficina, ¿no? Pero ellos, ¿quién te refieres? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? El Partido Popular, sí. No, que muchos de ellos son buena gente y gente válida y tal, pero digamos que allí tú vas a trabajar como si fueras a la oficina, ¿no? No sé, a la Caixa, ¿no? A trabajar, ¿no? Digo la Caixa porque en Cataluña, cuando se habla de un banco, se habla de la Caixa. Bueno, pues al Banco de Santander, ¿no? Al Ministerio de la Oposición. Al Ministerio. Vas al Ministerio de la Tú Oposición. vas a trabajar, ¿no? Y eres un funcionario en cierto aspecto. Entonces, claro, esa indignación que a nosotros ahora aquí nos posee, no la sienten. O sea, no, bueno, pues eso es que no vive la realidad, porque eso está fenomenal si el país va próspero, si no tocan la educación. Pero que eso es lo que dice Alejo, que van, fichan, terminan su jornada, fichan y se van a su casa. Chico, pues entonces no sirvas al pueblo, porque lo que estás haciendo es todo lo contrario. Claro, es que... Ellos sí creen que sirven al pueblo y tal, pero digo una mentalidad.
Ellos, su mentalidad es esta, van a trabajar, tal, y entonces tienen que hacer oposición porque forma parte del trabajo, del juego y tal. Pero digamos que en el fondo de su alma esta pasión, digo, que algunos sentimos por la política, ellos no la sienten. Y entonces, además, tienen otro mantra aquí en su cabeza, ¿no? Que es el del centrismo y la moderación. Entonces ellos creen que las elecciones se ganan en el centro. Esto es como una especie de, te diré yo, como una cosa que tienen marcada a fuego. Las elecciones se ganan en el centro. Por tanto, hemos de ser centristas, moderados y nunca exagerar las cosas, ni utilizar un lenguaje excesivamente agresivo, ni tal. O sea, hemos de situarnos en lo que ellos llaman la centralidad. Pero claro, si tu país se está descomponiendo, si hay una serie de fuerzas políticas que aspiran a destruir la nación, que son las que gobiernan, porque son las que están gobernando, tú no puedes estar en la centralidad y en la moderación, tienes que estar en el combate de las ideas, el combate de los principios. O sea, a ver, tú tienes que actuar de acuerdo con la gravedad de la situación. O sea, no puedes decir, hemos de respetar la institucionalidad, mientras el gobierno está cargándose la institucionalidad. Entonces, por eso que al Partido Popular hay que ayudarle también a que entienda la realidad de la situación, porque están bajo estos dos mantras. Uno, que, bueno, pues eso, que no pasa nada, business as usual, en fin, no exageremos, no tal. Y dos, las elecciones se ganan en el centro. Y claro, con estas dos ideas, pues pasa lo que pasa. O sea, a mí me ha sorprendido que hoy Feijóo ha salido pidiendo la dimisión de Sánchez. Y como este tema es el tema del momento, vamos a hacer una cosa. Hay que hacer una pausa para la publicidad, sí, y a la vuelta seguimos hablando de este asunto, porque hay más gente que ha pedido la palabra, y de la cultura española podemos hablar perfectamente mañana. Así que si no da tiempo, no pasa nada y metemos el reportaje de Ana Angelova mañana, que el tema desgraciadamente no va a pasar de moda. Y esto, sin embargo, es ahora mismo el debate que tiene cualquier español de oposición mínimamente concienciado. Esa es la pregunta. Yo entiendo que perfectamente Alejo, yo estuve muchos años en el PP, desde que era AP, como tú. Tú en cierto momento también estuviste. Claro, entiendo perfectamente lo que se les plantea, pero tienen que ser conscientes de que cuando quitas las siglas hay algo, ¿no? Que son tus votantes y es la gente. En fin, bueno, publi y seguimos discutiendo sobre esto. 23:49, 22:49 en Canarias, seguimos, fíjese usted cómo será el debate que hemos seguido en la publicidad, pero en fin, pendiente de tomar la palabra sobre esta cuestión, que es la cuestión clave de la oposición ahora mismo, si puede ser oposición institucional en un sistema en el que el gobierno ha roto lo institucional, ¿verdad? ¿O no? Y si no, ¿qué hacemos, Marcela? A ver, yo me gustaría matizar respecto a lo que ha dicho Alejo, que en mi opinión el Partido Popular no es oposición. Y el Partido Popular, no es que le tengamos que ayudar, si es que no se deja ayudar, si es que se hunde él solo con cada política y con cada decisión que toma en los gobiernos autonómicos o en el gobierno nacional, él solito se hunde. Y no es una cuestión de pasión política, que también mencionabas, en mi opinión, es una cuestión de pasión a tu patria, pasión a tu nación y pasión a preservarla, claro, que no es una cuestión política. De verdad es eso. Bueno, sí, no, pero no es una cuestión de, no, pero no es una cuestión de que me conmueva algo ideológico, no, es de preservar nuestro país, porque es que se lo están cargando en todos los ámbitos y siempre hay un cómplice. Que le llaman la oposición, pero es que no es oposición, Alejo, no es oposición. Alguien que pacta con el Partido Socialista y con un gobierno que está lleno de etarras, nacionalistas, independentistas, etcétera, no puede ser oposición, es cómplice necesario del golpe que están instaurando en nuestro país. Sí, yo te doy la razón, absolutamente, pero te estoy describiendo... El mindset, la mentalidad que tienen ellos para que pase eso. Vamos a ver, el domingo pasado... casi un centenar de entidades diversas organizamos una concentración en la Plaza Castilla, ¿no? Sí, yo estuve. ¿Y tú también estuviste, sí? Sí, yo estuve, sí. Y vamos a ver, y fueron algunos políticos destacados. Estuvo Santiago Abascal,
Bueno, pues el PP envía a Carmen Funes. Claro, Carmen Funes, pues... Y Alfonso Serrano, el pues de Ayuso. Es una buena niña, es lista, tal. Pero claro, a ver, lo que tenía que haber ido es Feijóo. Por supuesto, por eso te digo que se hunden solitos. No? Se hunden solitos. Bueno, escúchame, entonces, ¿qué les pasa? Que siempre... Mira, yo cuando era jovencito, tenía 13 o 14 años, pues aprendí a jugar al tenis, ¿no? Bueno, y entonces me acuerdo que el profesor me decía siempre, no juegues con el brazo encogido, o sea, suéltalo, el brazo suelto. Bueno, pues estos juegan, pero siempre con el brazo encogido. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tú estuviste en la plaza, ¿no?, de Castilla. Sí, bueno, allí hablamos unos cuantos. Bueno, pues el discurso que hice yo, que cerré el acto, ese discurso nunca lo harán ellos, porque les parece que es una cosa exagerada, una cosa tremenda. No, hay que hablar claro y pues fuerte. Por eso el Partido Popular no es una solución. Carlos, Miguel... Por eso el Partido Popular no es una solución. Bueno, no es una solución, pero tampoco disponemos de tantas soluciones. Y mientras ellos sean el grupo parlamentario más numeroso, habrá que contar con ellos, ¿me entiendes? No necesariamente. Lo que hay que hacer es, cuando son los cómplices de la situación, lo que hay que hacer, si quieres arreglar la situación, es centrarte en precisamente quien puede tener la solución. Es decir, aquí tenemos una cuestión, y es que tenemos un problema de destrucción del país, de destrucción de la sociedad, y ese problema no es solamente causado por el Partido Socialista, es el Partido Socialista, desde el proceso de la transición se han repartido precisamente la destrucción de España el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular no puede decir que no tiene nada que ver con este proceso de desacreditación de las instituciones, de destroce de las instituciones y de la democracia española. Es decir, es parte consustancial, parte esencial, cómplice de todo ese proceso de destrucción de la democracia española y de la propia patria española. Es decir, el pactar con los separatistas, el ceder a los separatistas, el romper la caja única, precisamente enfrentar o aceptar la inmigración salvaje, es decir, el aceptar toda la basura ideológica que nos viene a través de la Agenda 2030, de la ideología de género o similares, eso es no solamente cuestión del Partido Socialista, es el Partido Socialista y todos sus aliados, Carlos, es el Partido Popular y todos sus aliados. ¿Por qué crees que me fui del PP? Pues sí, me parece fenomenal y yo estoy aplaudiendo esa decisión. En 2014, estoy aplaudiendo esa decisión. Mariano y Soraya ya pero era superior digamos a las mis cosas con claridad. Es decir, la solución de España y la solución para los españoles de defensa de su patria no puede venir de ninguna manera del Partido Socialista porque la está destruyendo, ni tampoco del Partido Popular porque es cómplice en esa destrucción. Porque comparten precisamente, y lo han dicho con claridad y se ve con claridad en Europa, el 90% de las decisiones las toman conjuntamente porque comparten la inmensa mayoría de su agenda, una agenda que supone para España la destrucción y para los españoles la pérdida de su futuro. A medio plazo o corto, o sea, sí puedo entender los problemas que hay con el Partido Popular, pero igual habría que plantearse el empujar al Partido Popular a hacer ciertas cosas, como pasó en los gobiernos autonómicos, ¿no? Como Vox estuvo ahí y, oye, el tema lingüístico, oye, el tema de las subvenciones a los sindicatos, oye, muchos temas, memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Y se le fue empujando y el Partido Popular fue, pues bueno, no yéndose a la izquierda, sino, oye, yendo a la derecha poco a poco, ¿no? O sea, eso se puede hacer. Solo si está Vox, porque en cuanto se dio Vox, recularon en todas las políticas. Tienen que estar. O sea, es que es una cosa por eso increíble. Digo que tiene que estar y Vox, digamos, corrigiendo, ¿no?, esa deriva o esa tendencia que tiene hacia la izquierda el Partido Popular. Pero claro, ahora el PSOE hace todas estas cosas que hemos visto en el vídeo, ¿no? Te conquista todas las instituciones, pero... No os engañéis. Y un apunte, el Partido Popular, el Partido Popular compra las políticas de Vox para seguir manteniéndose en los sofás, no porque crean ellas. No, claro, sí, se ha visto con la reversión de esas políticas. Pero llega la gran pregunta, ¿no? ¿Hay algún momento, hay una línea que el PSOE pueda cruzar que vaya a hacer que el Partido Popular reaccione? Ninguna. Porque claro, digo yo, o sea, visto lo visto, lo hemos visto el vídeo, pero hay más cosas, tienen que romper ya. O sea, no hay diálogo posible con este gobierno, con este Partido Socialista, porque vamos a ver, por un lado las tropelías con el separatismo, que es indultos, que es amnistía, que si rebaja de penas a los etarras y escarcelación, que van 107 ya etarras en la calle, o sea, ya había 200 y pico en las cárceles, o sea, quedan en la mitad todavía. Luego, el tema de la corrupción, que es el fiscal general imputado, que si Begoña, que si el hermano, que si ahora arreglando el caso de los ERE en el Constitucional. Y ya luego lo que he contado en el vídeo, ¿no? Esa degradación de la democracia que todo sirve al Partido Socialista.
Y posiblemente la pieza más importante es el Constitucional, porque puede, si hay alguna cosa que no encaje, pues la pueden arreglar ahí de una forma muy rápida, ¿no? O sea, la ocupación es total. Entonces, ¿hay algún punto que se pueda cruzar? Que ya el PP diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Como le dijo Casado en su momento a Abascal, o... pero es que el PP tiene que plantearse... Pues yo no lo creo, porque tiene mucho que perder, pero una cosa para los espectadores de derechas que no le gusta que se atice al Partido Popular, que es lo que le hace falta para ver si espabila y cruza esa línea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, con el tema de los etarras, que ha sido tan sonado, con la ley esta que acorta las penas, y es importante que el Partido Popular deje de ceder a los chantajes y de pactar con el Partido Socialista, que la mesa del Congreso se la repartió el Partido Popular con el Partido Socialista y todo su gobierno destructor de España, y esa mesa del Congreso ha sido la que ha permitido sacar adelante, sin volver a pasar por el Congreso, la ley de los etarras. O sea, para que vea la gente hasta qué punto es necesario ya que se pongan límites. Con el tema de RTV. El tema de RTV, lo que ha hecho el gobierno ha sido cambiar la ley, como le ha dado la gana, para dejar al Senado, donde hay mayoría del PP, que representó con cuatro consejeros, y ellos, que tienen mayoría en el Congreso, ellos y los y lo hacen por decreto, y lo hacen por decreto. ¿Y el PP qué hace? Que encima es el cómplice tonto, porque pone la complicidad, pero luego los otros se ríen de él. O sea, es el amiguito. Además es que les insultan, que si te vas con Vox, que si cual. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no mirar una alternativa en vez de el heredar simplemente? Que si heredan, porque yo no tengo claro que si fuéramos a elecciones. Mucho más con el PSOE que con la Patria. Eso está claro mucho ahora más con los que se comparten, con los que se reparten los puestos en Europa y en España, que con los ciudadanos. Pero eso lo sabe la cúpula, o una cierta parte de la cúpula, y desde luego no la inmensa mayoría. Pero el votante no. El votante se cree que va a acabar yendo con Vox. Pero es que los votantes tienen que darse cuenta que ya no es izquierda-derecha, que aquí es una cuestión de defensa de la patria o de los que están intentando destruirla. De la patria y del imperio de la ley, porque es que aquí se está dinamitando todo. Pero se está dinamitando la nación, los principios, la ley, se siga pensando que el PP es posible que rectifique, nos equivocaremos, porque el PP está en lo mismo, está en el mismo plan, en el mismo programa que el Partido Socialista. Pues tardaremos en dar resolución a esto, hasta que si Vox tuviera que conseguir una mayoría absoluta, fíjate, el partido de Le Pen en Francia, ¿no? ¿Cuántos años llevan Esparta? Tú que lo conoces más. Pues el mejor discurso de Jean-Marie Le Pen era del año 80 y mucho, magnífico discurso. Y no hay manera, no hay manera. Entonces, bueno, igual hay que buscar una solución intermedia. Mire, ahí estamos. No, pero vamos a ver si... No vamos a ver nada, Alejo, te quedan 40 segundos. ¿Cómo? Te quedan 40 segundos. Cago en la mar, o sea, se ha acabado justo... No vamos a ver nada. Queda para la semana que viene. O sea, la semana que viene empezaremos el programa, Alejo, vamos a ver. Señores, don Carlos Astiz, Miguel Gutiérrez, Marcela Regía, Alejo Vidal Cuadras, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y a ustedes, por supuesto, por estar al otro lado. Nosotros mañana, Gato, que viene Teresa Gómez y nos va a estar contando los secretos de la investigación sobre Álvaro Begoña, en fin, ya verá usted. Que descanse. Dale un beso.